Ahora qué podcast con Alex Estepa. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora qué podcast. Hoy tengo conmigo a alguien que muchos conoceréis por su trayectoria dentro del fitness, por su evolución personal y su forma tan particular de entender el entrenamiento. Creo que hay muy poca gente que viva cada repetición con el nivel de intención e intensidad que aplica este hombre. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas, Alex. Bueno, nada, muchas gracias por tus palabras y por traerme aquí al podcast, que llevábamos ya tiempo queriendo hacerlo. Ya se ha complicado cuadrarnos los dos. Así que nada, yo muy bien y encantado de poder estar aquí. Que, joder, he ido viendo a toda la gente que he ido pasando por el podcast y para mí es un placer poder estar aquí también, dando un poco mi punto de vista y demás sobre todo lo que me quieras preguntar y quieran preguntar ellos. Pues muchísimas gracias a ti por querer participar y contribuir con este proyecto. Y bueno, antes de entrar en temas técnicos, quiero empezar a conocerte un poco más allá del físico y del personaje público. Así que vamos al principio. ¿Quién es Luis? Yo más o menos llevo lo que es dentro de este mundillo unos 7, 8 años, digamos que llevo entrenando fuerza y dedicándome plenamente a esto. Yo antes, cuando era más crío, hacía motocross y enduro. Eso lo hice desde que tenía prácticamente 5 años hasta los 20 o 18 o 20 años. Y a partir de ahí, sí, fue hasta los 18. Porque como un año o 2 años antes del COVID fue cuando empecé a entrenar fuerza. Recuerdo que justo coincidió que empecé a entrenar fuerza, fue con un amigo, entrábamos allí en mi pueblo, tal cual, vino el COVID, cuarentena. Por suerte, allí en el pueblo donde yo vivo tenemos casi todos campos y nos quedamos pues cada uno encerrado en su campo. Yo tenía algo de material para poder entrenar fuerza, un rack, una barra y discos. Y coincidió, pues eso, que había empezado a entrenar hace un año, vino cuarentena, me encerré allí en casa entrenando y no teníamos, pues eso, era cuarentena, había poco más que hacer. Entonces ahí fue cuando ya me puse a entrenar más en serio y ya no paré hasta el día de hoy. Entonces eso es un poco la evolución que he tenido de que de crío, pues no es que lleve entrenando fuerza, pues eso, 10 años, sino que llevo actualmente unos 7, 8 y todo viene de que he ido transicionando de deportes de moto al mundo de la fuerza. Y fue más o menos en ese orden así cronológico. ¿Recuerdas cómo fue tu primera experiencia con el gimnasio? Pues la primera experiencia fue lo típico de que algunos colegas apuntan al gimnasio, vas, pruebas y demás, pero sin más, o sea, me llamó la atención, pero tampoco fue algo que pasase de no practicar a ya practicar con una rutina de ir todos los días o todas las semanas, sino que lo compaginaba pues, con la moto, con la bicicleta, también nadaba y demás, pero no me dedicaba únicamente a ello como ahora. Cuando miras atrás, ahora que tienes tantísimo conocimiento y que los Sí. mejores delegan tu propio conocimiento para seguir mejorando, ¿qué errores cometiste al inicio que evitarías hoy sí o sí? Fua. Mil errores, o sea, es que yo me recuerdo cuando empecé, era muy diferente, porque sí que cuando yo empecé ya había mucha información, ya estaba todo el tema de internet, habían referentes como Héroe Fitness, Power Explosive, Ángel 7 Real, pero aún así a mí no me gustaba tanto como para informarme de primeras sobre todo lo que sé ahora. Entonces cometí por los típicos errores de principiante, desde que pues, no saber aplicar la intensidad correcta, meter ejercicios y series al tuntún, no saber realizar la técnica correcta de ejercicios. Por suerte no me lesioné ni nada y poco a poco y rápidamente también fui informándome y aprendiendo, pero cometí típicos errores pues de llevar el entrenamiento mal planificado y la nutrición mal planificada y la suplementación incluso también. O tomar cosas de suplementación porque se las veías a influencers en Instagram o hacer ciertos ejercicios. Ibas pues perdido, probando cosas, probando ejercicios, probando nutrición, probando suplementación, pero no tenía un plan fijo. Respecto a esos inicios y al día de hoy, ¿recuerdas cómo ha podido cambiar tu mentalidad? ¿Es algo que digas, pues mira, antes quizás era una persona un poco más impulsiva a la hora de tomar decisiones, ahora quizás medite más antes de hacer algo? Yo creo que más en la personalidad en cuanto a toma de decisiones, que también te enseña a ser muy paciente. O sea, el culturismo natural al final, como haces mucho para obtener muy poco, porque vas muy despacio, pues sí que te enseña a ser bastante paciente, tener disciplina, constancia, hacer las cosas aunque no quieras. Entonces eso creo que es donde más me ha influenciado o más me ha cambiado. ¿Recuerdas algún momento en el que dejaste de entrenar simplemente por entrenar y empezaste a hacerlo de una forma quizás un poco más precisa, ¿no? Con una intención clara. Hace 4 o 5 años me vine a Valencia, porque yo no soy de Valencia, soy de un pueblo por Albacete, un pueblo pequeño. Y hace 4 o 5 años, cuando me vine aquí a Valencia a estudiar un grado superior de dietética, ya fue cuando me apunté, por ejemplo, al Titan Fitness de Valencia. Ya empecé a entrenar allí, pues lo típico, que ya tenías mejor maquinaria disponible, había un mejor ambiente.
Entonces ya pues como que entré más en el mundillo del culturismo y me empecé a tomar más en serio. Ahora como 4 o 5 años. Desde de los 7 8 años que llevo entrenando, hace 4 o 5 fue cuando ya estuve aquí en Valencia. Bueno, me mudé aquí a Valencia a vivir y que sigo aquí en Valencia viviendo. Y por el ambiente un poco, por la maquinaria y por todo, pues ya me lo empecé a tomar más en serio. Me gustaría llevar la conversación un poco más a un momento presente, al día de hoy. Sí. ¿En qué punto estás ahora mismo, tanto física como mentalmente? Pues mentalmente enfocado en la asesoría y en trabajar y seguir mejorando, crecer poco a poco redes, crecer poco a poco el negocio. Sí que soy una persona ambiciosa, pero tampoco soy un loco que esté todo el día pensando en "Buah, cómo puedo mejorar redes, buah, cómo puedo escalar mi negocio". Simplemente intento hacer las cosas bien y poco a poco pues va saliendo todo. Y a nivel físico diría que estoy en la parte final de una definición. Lo que pasa es que, aunque lo típico de en casa de herrero cuchillo de palo, pues un poco así, porque aunque con el resto de la gente sí que tenga bien planificado lo que quiero hacer, conmigo hay veces que por circunstancias de la vida, con el tema nutricional sobre todo, el entrenamiento sí que lo llevo muy a rajatabla, pero con el tema nutricional, pues a lo mejor estaba en fase de, bueno, a lo mejor no, este año, por ejemplo, a finales de 2025, estaba haciendo un volumen, pero se me juntó que a finales de año, junto con las navidades, me puse mal del estómago, no podía asimilar muy bien las cosas y empecé a bajar de peso. Y ya como empecé a bajar de peso y vi que mi propio cuerpo me pedía comer un poco menos, pues empecé a comer menos y he acabado haciendo una mini definición express, por así decirlo. Entonces yo físicamente pues estaría en la etapa final de una definición. Bueno, no hay mal que por bien no venga y mira, ya Exacto. metiste. O sea, lo que intenté hacer fue encarrilarlo un poco y decir, pues mira, ya que parece que mi cuerpo no está asimilando bien la comida, porque pues yo como mucho en mi día a día y se me juntó que ya como mucho, más las navidades, que sabes que son muchos excesos y comida tras comida, y pues mi sistema digestivo dijo hasta aquí, y ahí fue cuando ya tuve yo que decir, bueno, voy a recortar un poco calorías y a ver qué pasa, y ya pues puestos, acabo haciendo definición. ¿Cómo estás entrenando actualmente? ¿Qué tipo de rutina sigues? Pues actualmente entreno 3 días y descanso uno y hago una pull push legs, y tengo sesión A y sesión B. O sea, son 3 días, descansas uno, 3 días, descansas uno. Y la diferencia entre esos primeros 3 días y los segundos 3 días es que está pull A, bueno, tirón A, tirón B, empujes A, empujes B, y pierna A y pierna B. Y así hay pues un día diferente dentro de cada día de entrenamiento. Perfecto. Un poco más adelante sí que quiero profundizar un poco más en el tema respecto a un juego que haremos. Y bueno, a nivel nutricional, como nos has dicho, debido a las circunstancias, pues estás en esta etapa de definición. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo es tu día a día, en qué calorías te mueves? Sí, actualmente es cuando más estoy comiendo, aunque esté en definición, porque como entreno 3 días y descanso uno, pues es una frecuencia de entrenamiento bastante alta. Y también los propios entrenos son bastante largos porque estoy entrenando con más volumen de entrenamiento que nunca. Entonces, al final, como pasas más tiempo realizando actividad física y como meto bastantes series, pues el gasto energético es elevado. Y soy una persona que sin tampoco hacer muchos pasos, soy alto, mido un 83, 84 y pesaré unos 93 kilos así yo creo. Entonces, pues eso, el gasto energético es alto. Estoy en unas 4.000, te lo puedo decir exactamente además, porque el otro día lo registré en el MyFitnessPal. Estoy en unas 4.100, 4.200 y los macros son 700 de carbos, proteína 4.183 calorías, carbos 700, proteínas 180 y grasas 76. Entonces, digamos que el enfoque nutricional sería proteína moderada, carbos muy altos y grasa moderada también o baja, para lo que yo peso. Tremenda defi. Tu definición es mi volumen, prácticamente. Ya, es lo que te digo, yo tampoco, o sea, nunca antes de una definición había comido tanto, pero es que tampoco había entrenado tanto como estoy haciendo actualmente. Entonces eso, y también como el peso pues cada año que vas entrenando vas mejorando, vas pesando un poco más, al final tienes más masa muscular, más tejido vivo, más gasto energético. Respecto a gustos personales, ¿qué te gusta más? ¿La etapa de volumen o la etapa de definición? Pues, buena pregunta. Te diría que me gusta mucho cuando empiezas una definición y partes con un porcentaje de grasa alto, tienes aún mucha energía para entrenar, te notas fuerte y vas viendo cambios muy rápidos. O sea, el inicio de una definición, cuando vas viendo partes de un pico de volumen máximo y vas viendo cambios prácticamente semana a semana porque pierdes mucho peso y te vas viendo mejor y aún así te sigues sintiendo fuerte, el rendimiento entrenando sigue mejorando. Esa etapa está bastante bien, porque claro, es una etapa en la que te ves bien físicamente y aparte el rendimiento entrenando está alto todavía.
Perfecto. Pues bueno, me gustaría comenzar un pequeño juego que creo que va a poder darle muchísimo dinamismo a la entrevista. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a poner el hipotético caso de que llega una persona con máxima adherencia, disponibilidad total y sin ningún plazo límite. Vamos a construir el proceso ideal en el que esta persona te diga, no tengo tiempo tope, pero quiero competir y ser competitivo. En este caso, el sujeto Vale. va a ser Luis Gonzalo, entrenado por ti. Sé que es un poco paranoia, pero Sí, bueno, vamos a aprovechar tu forma de ver el entrenamiento y tu experiencia en este caso. Entonces, bueno, va- ¿comenzarías por una etapa de volumen o una etapa de definición? pues si el sujeto que me viene soy yo mismo, le diría, tienes un buen físico, pero tienes ciertos puntos débiles que hay que mejorar. Y hoy en día el culturismo natural hay muchísimo nivel, hay físicos que son súper completos y mi punto de vista o lo que creo que es el culturismo es justo un físico que tenga pocos puntos débiles aparentes. Entonces, por ejemplo, en mi caso se le podría dar algo más de prioridad al pectoral, mejorar un poco más aún la amplitud de la espalda, incluso un poco la densidad de la zona baja, mejorar un poco los aductores, un poco el gemelo, pues diferentes grupos musculares que sería interesante mejorar. Entonces, para mejorar esto de forma sustancial, lo ideal sería comenzar un volumen de un superávit energético. Como yo ahora mismo estoy en un punto de condición buena, que te he dicho que estaba terminando una definición, directamente pues apretaría igual alguna semana más, no sé, 3 4 6 semanas, y ya directamente saldría de ese déficit energético haciendo lo que se llama una dieta reversa, que es básicamente subir calorías muy poco a poco, ir haciendo subidas de calorías fraccionadas desde ese déficit energético hasta que pasas del déficit energético a mantenimiento y de mantenimiento a volumen. Y esto lo haría, esa subida de calorías, la realizaría a la par que bajo un poco los pasos, no mucho, pero sí un poco. En mi caso no estoy haciendo muchos, pero si estuviera haciendo pues 15.000 o 20.000 como la gente suele hacer en una definición, acompañaría esa subida de calorías con una bajada progresiva de pasos y lo suyo sería que estos grupos musculares que he comentado, como el pectoral, los gemelos, la amplitud de la espalda y demás, que son grupos musculares que quieres mejorar, iría subiendo el volumen del entrenamiento poco a poco mientras subo esas calorías y bajo los pasos. Me comentabas que era Co- con objetivo de competir. Eso es. Si se pone en mente una fecha, pues habría que cuadrar los tiempos exactos más o menos de cuánto queremos que dure ese volumen para luego no pillarnos los dedos, porque imagínate que dices, "Buah, pues estamos a principios de 2026 y Luis quiere competir a principios de 2027". Pues claro, tendría unos cuantos meses de volumen, pero ya lo que es a mitad de 2026 máximo, tendría que empezar la preparación de definir para competir, porque si no, no llegaría, me estaría pillando los dedos. Y al final, pues la condición que hay que sacar es muy, muy, muy buena y para eso se necesita mucho tiempo. Entonces tendría que empezar esa definición con bastante margen de meses para poder llegar seco seco. Si buscáramos optimizar al máximo, en este caso, las fechas, ¿consideras que un año sería Sí. demasiado precipitado? ¿Necesitaríamos un par de años? ¿De volumen o total hasta la competición? En total, es decir, 2 años de volumen, un En año total, entero de volumen. sí. Lo ideal sería, si haces un año entero de volumen, eso sería lo ideal para consolidar bien esas ganancias de masa muscular. Y luego, si tuvieras, pues, te diría que entre 20, una vez ya realizado ese año de volumen y quieres empezar la preparación para competir, entre 20 y 35 semanas, depende lo pasado que estés, sería un número de semanas bastante lógico para utilizar únicamente bajando de peso, bueno, bajando porcentaje graso hasta la competición. Más o menos unas 20 hasta 35 semanas incluso, dependiendo cómo de tapado estuviera en ese pico máximo de volumen. A más porcentaje de grasa tengas, más tiempo vas a necesitar luego para llegar hasta la competición. Respecto a la evolución del peso en báscula semana tras Sí. semana, ¿te atreverías a decirnos unas cifras? Como límite pondría de subida pondría unos 300 gramos semanales y de bajada prácticamente igual, aunque lo normal sería que al inicio de la fase de volumen, cuando transicionas de definición a volumen, las primeras semanas hay una subida un poco mayor, pero bueno, suele deberse al glucógeno y agua y no a grasa en sí. Incluso al propio volumen de comida que tú aumentas en la dieta, pues ese volumen de comida que aumentas en la dieta también es volumen de comida que está dentro de ti y ese propio residuo de ese alimento hace que peses más en la báscula. Entonces tampoco hay que darle demasiada importancia a ese aumento de peso las primeras semanas porque puede deberse a esto, pero de subida para que sea un ritmo de subida suficiente como para generar masa muscular y no ganar excesiva grasa, lo establecería en unos 300 gramos semanales. Sería una muy buena cifra, tanto de subida para el volumen como de bajada para la definición hasta la competición para, pues, en volumen no ganar excesiva grasa y en la definición
no bajar demasiado de peso semanalmente, que esto lo que te va a asegurar es que el rendimiento y la masa muscular pues no lo expongas a que haya una pérdida de rendimiento o que haya una pérdida de masa muscular. ¿Cómo decides cuándo subir calorías y cuáles son los errores más comunes que ves hoy cuando la gente intenta hacer un volumen? Pues mira, un error básico, el error más grande que hay es subir calorías cuando el peso en la báscula a priori no sube. Porque claro, ¿cuándo consideras, tanto con el peso en la báscula como con el peso en el entrenamiento, cuándo consideras que estás estancado? Porque claro, porque tú haya una semana que el peso no se ha movido, no significa que no hayas ganado masa muscular o que no estés progresando. Porque al final el peso, como te comento, es que puede depender de los líquidos, puede depender del volumen de comida que ingieres, de las calorías en sí, de tu estrés, de si has ido al baño, si no has ido, incluso de factores meteorológicos como la zona donde vivas o la sudoración que tengas entrenando, la sudoración que tengas. No es lo mismo yo, por ejemplo, que entreno aquí en Valencia en el Icon al sol, que entrenar en un gimnasio indoor, por así decirlo. Entonces hay muchos factores que influyen en el peso. ¿Cuándo debes subir calorías si sientes que el peso se ha estancado? Cuando confirmas que de verdad hay un estancamiento. ¿Y cómo se confirma eso? Pues viendo que realmente si en la semana 1 diste 94 kilos y llevas ya semana 2, semana 3 y semana 4 con 92 kilos, seguramente necesites una subida de calorías. Además, no solo hay que atender al peso de la báscula, también deberías atender a ese peso de la báscula mientras atiendes también al rendimiento entrenando. Si cada vez progresas menos y el peso está estancado, pues posiblemente necesites ese aumento de calorías. Aquí quiero pasar un poco al tema del entrenamiento, porque uno de los principales focos que tenemos que poner es esta famosa sobrecarga progresiva. Sí. Y una de las preguntas que nos han dejado, me parece muy interesante, es cuando ya estamos realizando una buena técnica, hemos estandarizado cada repetición, pero no somos capaces de progresar, ¿cómo aplicamos esta sobrecarga progresiva? Vale, pues mira, realmente, no sé si esto te lo habrá comentado alguien más que haya pasado por aquí por el podcast. Yo creo que sí, porque ha venido gente muy inteligente que sabe mucho de hipertrofia. Y es que la teoría es que la sobrecarga progresiva se da como consecuencia de haber estado entrenando bien semanas anteriores. O sea, quiero decir, tú no es que en el gimnasio te tengas que forzar a realizar esa sobrecarga progresiva para ganar más masa muscular. Realmente sí, ese tiene que ser tu pensamiento, ese tiene que ser tu voluntad cuando vas a entrenar, pero que tú llegues un día al gimnasio y que en el press banca metas un 95 más por lado, no, eso no se está dando por arte de magia, sino que eso se da a consecuencia de las semanas previas que llevas entrenando bien, esa sobrecarga progresiva. Entonces, digamos que primero viene la ganancia de masa muscular y luego eso se traduce en la ganancia de fuerza en la barra. Lo que pasa es que tú eso no lo sientes así, tú sientes que vas intentando meterle kilos a la barra y a raíz de eso es lo que te hace ponerte fuerte. Y sí y no, o sea, es como que va de la mano, porque claro, tú tienes que forzarte entrenando para meterle el 1,25 por lado de la barra y progresar, pero realmente esa progresión se da a raíz de que llevas semanas anteriores entrenando con un volumen de entrenamiento adecuado, con una intensidad adecuada, y llega un día en que esa ganancia de masa muscular que has ido acumulando te hace llegar al jalón y decir, o llegar a un press bank y decir, hoy me pesa un poco menos, hoy me noto fuerte, creo que hoy le puedo meter un 95 por lado de la barra. Entonces, esa sobrecarga progresiva, es, digamos, el seguro que tenemos dentro del mundo del culturismo más grande, es el seguro más grande, es el seguro que te hace saber que estás progresando, que tú eches la vista atrás de un mes haciendo el mismo ejercicio y veas que los kilos en esa barra han aumentado. Porque, por lo general, siempre y cuando, como tú comentas, esté estandarizado la técnica, esté estandarizado la intensidad y todo, si mueves más kilos que antes con misma técnica, misma ejecución, misma intensidad y demás, es que tienes más masa muscular. Y si da un estancamiento que no consigues meter más kilos en ese ejercicio, puede ser o porque el volumen de entrenamiento que estés metiendo sea muy bajo, o porque sea muy alto, o porque haya un problema con la comida o el descanso, ¿vale? Te puedes estar quedando tanto por arriba como por abajo en el entrenamiento a nivel volumen de entreno, porque la intensidad en teoría me has dicho que estaba estandarizada, y luego sería nutrición y descanso. Vigilar que estés durmiendo bien, que estés en un ligero superávit y luego que haya una dosis de volumen de entrenamiento a nivel series adecuada. Porque si es muy poco el volumen de entrenamiento que realizas, quizás más volumen de entrenamiento te haría conseguir más estímulo. Y si es mucho el volumen de entrenamiento que estás realizando, pues igual estás muy frito y es eso lo que no te hace progresar. Sé que la explicación es muy larga, pero es que es una pregunta que claro, no te puedo responder con un sí o un no o un es por esto exactamente.
De hecho, lo prefiero y me parece una explicación perfecta porque muchas veces muchos usuarios de gimnasio ya avanzados pueden confundir términos y se piensan que tienen que Claro, enfocarse simplemente en incrementar esas cargas, cuando realmente lo importante es trabajar cercano al fallo, estandarizar cada exacto, repetición, repetirlo, 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 hasta, como bien has dicho, que el propio proceso de exacto, generar esta hipertrofia y estas ganancias exacto, musculares nos hagan que incrementemos la carga. exacto. Así explicado, yo creo que los he entendido perfectamente. Sí, sí. Si hablamos del entrenamiento en sí, con esta hipótesis que tenemos de que podrías escoger los días de entrenamiento, el split perfecto, los días perfecto, ¿cuántos días entrenarías en semana? Vale, yo a nivel personal creo que, bueno, a esta persona le diría que teniendo, como tú comentas, toda la disponibilidad del mundo, entrene tanto como, tanto como se pueda recuperar. O sea, sería intentar hacer lo máximo posible que tus capacidades de recuperación te permitan seguir progresando y llegar a la siguiente sesión recuperado. Entonces, eso sería una rutina con una frecuencia bastante alta, tanto de entrenamiento como de frecuencia por grupo muscular, que sería, por ejemplo, similar a la que te he comentado que vengo siguiendo yo, que son entrenar 3 días, descansar uno. Algo así. Suele ser, por lo general, ahora actualmente en el mundo del cine, casi todo el mundo, o hacemos, entrenamos 3 días, descansamos uno, entrenamos 3 días, o entrenas 3 días, descansas uno, entrenas 2 días, descansas uno. Suelen ser 3 días de entreno, uno de descanso, 2 días, uno de descanso, algo así. Porque más de 3 días te sueles fundir, a no ser que tengas, pues, imagínate, pull, push, legs y luego un día de brazo o un día complementario en el cual no metes un gran volumen de entrenamiento y tampoco hay una fatiga a nivel sistema nervioso muy grande, porque si no acabarías fundido. Entonces, yo le recomendaría a esta persona que entrenase con la mayor frecuencia que pueda, tanto por grupo muscular como frecuencia de entrenamiento a nivel días que vas a entrenar al gimnasio. Siempre y cuando esté bien dividido el volumen, porque tampoco es ir al gimnasio a hacer récord de asistencia, es ir al gimnasio a hacer un volumen de entrenamiento efectivo. Y para eso tienes que ir recuperado. Al final, la fatiga, digamos que es amiga de la masa muscular, porque llegar al fallo y esa fatiga es lo que te hace ponerte fuerte, pero esa fatiga también es enemiga del rendimiento. Entonces, si tú vas al gimnasio y estás muy frito y no puedes rendir, como no puedes rendir, no puedes aplicar intensidad y no puedes llegar, no puedes mover más kilos, no puedes aplicar sobrecarga progresiva. Entonces, hay una delgada línea ahí que es entrenar tanto como te permita recuperarte. Para poder localizar este ratio entre el estímulo que damos y la fatiga que Sí, acumulamos, ¿hay algunas señales en las que nos deberíamos de fijar a la hora de saber si sí. entrenar más o parar? Hay miles de señales que básicamente sería vigilar el sobreentrenamiento, que ya adelante, y seguro que lo ha comentado aquí mucha gente, llegar al sobreentrenamiento real es bastante complicado. Un sobreentrenamiento real o señales de sobreentrenamiento sería pues afectaciones a nivel sueño, afectaciones a nivel hambre. Sueño tanto para, cuando digo afectaciones a nivel sueño, afectaciones a nivel hambre, son tanto para el alza como a la baja. O sea, puede que tu cuerpo te pida dormir mucho, puede que al contrario descanses mal. Con el hambre puede que te pase igual, puede que tengas mucha más hambre o puede que se te vaya el apetito, que te aparezcan molestias a nivel muscular, molestias a nivel articular, incluso que tú te notes más apático a nivel comportamiento, más irascible, afectaciones también en la libido o en el deseo sexual, que te apetezca menos hacerlo porque estás cansado, em, he dicho sueño, he dicho hambre, he dicho líbido, dolores musculares, incluso durante el propio entrenamiento, pues una disminución del rendimiento, por supuesto, y también durante el propio entreno sientes una menor motivación, no sientes tanta congestión, sientes que no conectas igual, se nota mucho. Sobre todo a nivel sistema nervioso, donde más frito te notas, es en ejercicios básicos, en ejercicios donde mueves mucho peso, donde reclutas muchos grupos musculares a la vez. Por ejemplo, que tú te notes fatigado en un curl bíceps es muy raro, pero la mayoría de la gente que escuche esto, cuando tú levantas pesado en un peso muerto o en una banca o en una sentadilla, tú, si ese día estás un poco más fatigado de lo normal, enseguida te lo notas, porque como son muchos kilos lo que mueves, necesitas estar muy fresco a nivel sistema nervioso, a nivel poder reclutar todos tus músculos de forma eficiente, coordinarte bien, y son estos grupos musculares donde más se nota esa bajada de rendimiento o esa fatiga del sistema nervioso. Buenísima explicación y creo que la gente lo ha comprendido a la perfección. Y ahora me gustaría pasar a la hora de iniciar la sesión, si tenemos que Ujú. enfocarnos más en este sujeto, en que comience por ejercicios quizás un poco más analíticos y, pues, por decirlo de alguna manera, localizar más el músculo, o directamente empezar por ejercicios un poco más complejos, multiarticulares y movernos un poco más Vale. en ese estrés al inicio.
Pues, por ejemplo, si era el caso de Luis, que venía con grupos musculares rezagados como el pectoral, dorsal y demás, todos los ejercicios que tú metes al principio de la sesión va a ser cuando más fresco y más prioridad le vas a poder dar. Entonces, sería realmente interesante que si tienes un grupo muscular débil, lo metas al principio de esta sesión. Básicamente, todo lo que está al principio le vas a dar más prioridad. Entonces, si tú metes un ejercicio básico al principio de la sesión, lo que quiere decir es que le estás dando más prioridad a esto. Entonces, ya tienes que tú mirar si lo que tú quieres es pues tener una banca muy fuerte y mover muchos kilos y decir, voy a poner esta banca al principio de la sesión porque mi objetivo es tener muchos kilos, o yo considero un press banca como, o una sentadilla libre o un peso muerto como un movimiento más para generar hipertrofia. Entonces, prefiero ver ese movimiento a nivel perfil de resistencia. Por ejemplo, una sentadilla donde más pesa es cuando el músculo está estirado o en mitad de movimiento. Un peso muerto, piernas rígidas, igual cuando el músculo está estirado es cuando más pesa, cuando la cadera está flexionada. Y una banca igual, una banca donde más te pesa es a mitad de movimiento o al final, cuando el pectoral está estirado. Entonces, teniendo esto en cuenta, son ejercicios que en teoría podrías meter a mitad final de la sesión. Pero claro, si tú metes una banca, una sentadilla, un peso muerto a mitad final de la sesión, seguramente no vas a mover tantos kilos, o como estás un poco fatigado, pues eso, el hecho de estar fatigado te hace no mover tantos kilos y no rendir tanto. Y por lo general nos gusta mover muchos kilos en estos ejercicios, entonces son movimientos que se suelen poner al principio de la sesión, también un poco por esto, porque nadie dejaría la sentadilla para el final, sabiendo que eso te va a reducir mucho pues, tu capacidad para ejercer fuerza, reclutar fibras musculares y demás. Entonces, como en el mundillo del culturismo y del cine se nombra mucho, la individualización ya depende de lo que a ese atleta le guste a nivel motivacional y lo que necesite su físico en concreto para decidir si ese ejercicio va al inicio de la sesión, que sería darle máxima prioridad a ese ejercicio en sí y a mover kilos, o si tú tienes un grupo muscular y dices, mira, aunque me guste mucho la banca, yo sé que realizar unos cruces con una ligera inclinación con el cable hacia arriba me viene muy bien porque tengo el haz clavicular subdesarrollado y realizar estos cruces esos cruces con inclinación para el haz clavicular me hace acumular mucho estímulo en esa zona que quiero mejorar y prefiero tener eso al inicio de la sesión que la banca. Pues al final depende un poco de tu objetivo, pero no hay nada per se establecido que sea esto está bien y esto está mal, sino que en función de lo que tú quieras mejorar, tienes que decidir qué haces antes o qué haces después. Tremendo tip has dado aquí y has coincidido con un par de invitados que considero que son de los mejores del mundo, que estás junto a ellos y es Muchas esa gracias. priorización, ¿no? En este caso, porque lo hablé con Carlos Alix y con Eneco. Yo dos de los puntos más débiles que tengo es Sí, tanto el haz clavicular, porque tengo demasiado desarrollado el haz esternocostal y el gemelo. Y ha sido comenzar sí, con esos cruces en concreto para enfatizar más en el haz claro, clavicular y comenzar con el gemelo en mis sesiones claro, y estoy notando una progresión brutal. claro. Es que al final la hipertrofia es regional. Esto, para que no lo sepa, quiere decir que tú sí que puedes conseguir desarrollar más una zona u otra de un músculo si haces hincapié con unos ejercicios u otros para conseguir una mayor activación de unas fibras u otras y que por tanto esas fibras se lleven algo más de estímulo. Que eso no quiere decir que tú puedas aislar esas fibras del pectoral, del haz clavicular por completo versus las del haz esternocostal, pero con ciertos ejercicios, alineaciones, perfil de resistencia, etcétera, sí puedes incidir más en una zona u otra. Entonces, al final, la hipertrofia, ¿qué es? Pues acumular estímulo en un músculo o en una zona en concreto. Entonces, esta forma de hacerlo es muy inteligente porque consigues acumular mucho estímulo de forma muy localizada en una zona en concreto y, por ejemplo, unos cruces no te van a fatigar mucho y es un ejercicio en el cual puedes acumular mucho volumen de entreno y así puedes conseguir mejorar mucho esos músculos rezagados. Es lo más interesante realmente, porque tú dices, sí, voy a meter un press banca para el pectoral. Claro, pues que depende cómo sea tu anatomía, de tu caja torácica mismo, de tus brazos, el round que hagas, el arco lumbar que hagas, pues vas a conseguir estimular una zona u otra del pectoral. O incluso que si tu técnica de la banca es de X manera, pues a lo mejor tu deltoide anterior le roba mucho trabajo al pectoral, o tu tríceps si haces un agarre cerrado le roba mucho trabajo al pectoral. Es un mundo, entonces tienes que analizar bien el caso de esa persona y ver qué te interesa más meter, porque los ejercicios en el papel están muy bien, pero una sentadilla barra alta no causa el mismo estímulo en mi cuerpo que en tu cuerpo. Entonces, porque a lo mejor tus palancas hacen que tu cadena posterior se lleve mucho más estímulo que mis palancas que hacen que me lo lleve la cadena anterior. Entonces, al final, el mismo ejercicio no es igual para todos y no nos produce el mismo estímulo a todos. Desde luego, tal y como has explicado, tú que mides 10 centímetros más que yo, ya Claro, simplemente las dimensiones de ese fémur van a hacer que las sí, palancas sean completamente distintas. totalmente. ¿Qué importancia le das a la relación entre longitud y tensión?
Vale, parece ser, o toda la evidencia científica apunta a que de verdad hay un mayor crecimiento muscular cuando las fibras están elongadas. Realmente, a ciencia cierta, digamos que aún no se sabe por qué esto sucede así, de forma exacta, pero sí que parece ser que trabajar en longitudes en las cuales el músculo está más estirado genera un mayor daño muscular que versus trabajar con un ejercicio que trabaja en acortamiento. Entonces, puede que sea esto lo que genera un mayor estímulo total y hace que si tú compares 3 series de un press en máquina inclinado, que cuando la máquina más pesa es cuando estás acortando el músculo, o sea, trabajar en un press en el cual este press pesa mucho en acortamiento y realizas 3 series versus trabajar una máquina prime también que sea press inclinado, pero que tú le puedes poner, una máquina prime es una máquina en la cual puedes modificar el perfil de resistencia. Le pones la carga para que te pese mucho en estiramiento, pues si comparas esos 3 sets de la máquina prime en estiramiento versus 3 sets trabajar en acortamiento en un press hammer mítico, el prime saldría ganando porque trabajar en longitudes en las cuales el músculo está estirado, pues suele generar más hipertrofia, o eso nos apunta la ciencia. Tanto así que, por ejemplo, en el caso del tríceps, habían estudios en los cuales que si tú trabajabas con el codo por encima de la cabeza, es decir, con el tríceps estirado, las 3 cabezas del tríceps crecían incluso más que si hacías otro ejercicio en la cual focalizara más una cabeza del tríceps. Entonces, yo le doy mucha importancia porque la ciencia apunta a eso, e incluso lo que yo siento durante el ejercicio o los resultados que he visto cuando trabajas con ejercicios que trabajan mucho en estiramiento son bastante buenos. Pero algo que no comenta casi nadie es que el hecho de trabajar con longitudes en las cuales el músculo está muy estirado suelen ser ejercicios también muy agresivos para los tendones, y si todo tu volumen de entrenamiento está basado en ejercicios en los cuales pesan mucho en estiramiento, lo más normal es que acabes con alguna molestia en tendones o articulaciones. Es complicado. Me ha gustado mucho ese apunte que has puesto porque muchas veces la gente se enfoca simplemente en progresar, progresar, progresar. Y ese ratio de posible lesión, de tener que parar, Claro, a lo mejor te hace que si has progresado un 2% más y tienes que parar tres claro. meses por esa lesión, no has No te progresado en compensa. nada, Claro. efectivamente. Eso puede llegar incluso a no compensarte, y al final parece que siempre, pues en la comunidad fitness, comunidad de culturismo, incluso en todas las comunidades, yo creo que se polariza mucho y siempre es o blanco o negro. Sale un estudio que te dice que trabajar ejercicios que favorecen al estiramiento produce más hipertrofia, y ya parece que tengas que basar todo tu volumen de entrenamiento en ejercicios que solo trabajan en estiramiento. Pero claro, es que eso tiene sus pros y tiene sus contras. Los pros es que eh, a parecer generas más hipertrofia. Los contras, generas muchísimo daño muscular. Eso va a hacer que, como generas tanto daño muscular, hay más agujetas, pasa más tiempo hasta que te recuperes, pasa más tiempo hasta que vuelves a entrenar ese grupo muscular. Por lo tanto, la frecuencia con la que lo puedes entrenar es menor. Y luego, aparte que trabajar cuando un músculo está estirado, por ejemplo, un pectoral, hacer unas aperturas con mancuernas e incidir mucho en esa fase en la cual el músculo está muy elongado, pues genera mucho daño también a nivel articular y a nivel tendinoso, del cual tienes que recuperarte, y si te pasas, pues puede llegar a producir una lesión o una inflamación de los tendones o lo que sea. Buenísima aclaración. Y ahora que hacías mención anteriormente a esas máquinas Prime, Sí, entrevisté aquí a un tipo, David Saborido, probablemente lo sí, conozcas, es el propietario sí, sí. de Body Project, y me viniste a la cabeza. Dije, si pudiera teletransportar a una persona ahora mismo a Body Project, Sí. creo que la persona que más lo Muchas gracias. exprimiría sería Luis Gonzalo. Pues estuvimos el año pasado, me fui con unos cuantos amigos, fui con Nacho Herrero y algunos más, y estuvimos allí una semana y estuvimos probando toda la maquinaria que tenía, que fue, de hecho, probamos máquinas antes de que, bueno, es que te iba a decir antes de la reforma que ha hecho, pero es que no para de reformar, o sea, no para de meter nuevas máquinas. No para nunca. Le trajeron un lote de máquinas Prime con placas y nosotros ya no lo llegamos a ver, pero que cuando fuimos tenía de todo. O sea, tenía Megamax, Nautilus, Arsenal, tenía Watson, tenía todas las máquinas que te puedas imaginar. Y la verdad es que es un gusto porque le puedes sacar mucho partido al entrenamiento cuando dispones de tanta maquinaria. ¿Es en el mejor gimnasio que has estado? Bueno, si no me equivoco, estuviste también en UK, ¿verdad? Sí, es el mejor gimnasio en el que he estado. Estuve también en Reino Unido, en el Ultraflex. El ambiente era muy bueno, pero es que no tenían tantas máquinas. Es que David tenía un montón de máquinas ahí. Ya estaba la segunda planta creada, porque ha creado una segunda planta David, y aún la está ampliando. Y sin duda es que había de brazo, por ejemplo, flipé, porque yo aquí en Icon no tengo muchas máquinas de brazo, y David tenía un montón de maquinaria de brazo y flipamos con todo lo que tenía por allí. Que, como digo siempre, esto no es algo que sí o sí necesites para ponerte fuerte,
Pero si ya controlas todo y lo tienes todo súper medido, el hecho de tener diferentes máquinas a tu alcance en las cuales pues, puedas modificar los perfiles de resistencia, los ángulos de inclinación y demás, pues te hace tener una gran variabilidad para luego jugar con qué ejercicios metes, con tener una sesión A, tener una sesión B, y da mucho juego. Y aparte también el disfrute pues es mayor. Como preparador, en este caso de Luis, a la hora de seleccionar un gimnasio, dentro de este hipotético caso ponemos otro caso hipotético que sería Sí, entrenar en un gimnasio comercial, quizás un poco más saturado de gente, pero con mayor sí. disponibilidad de máquinas, o en un gimnasio más de barrio con menor disponibilidad de máquinas, pero también menor afluencia de público. Pues preferiría entrenar en un gimnasio en el que estuviese más tranquilo, aunque no tuviese la mejor maquinaria del mundo. Porque si tienes mucha maquinaria disponible, pero por foco tuyo a nivel entrenando no estás lo suficientemente motivado o concentrado o no vas a aplicar la suficiente intensidad y al final el ambiente influye mucho en eso, por muy buenas máquinas que tengas, es que no vas a acabar entrenando fuerte y entonces en ese caso no te va a compensar porque el hecho de tener estas máquinas al alcance te sale a cuenta si de verdad funciona cuando ya entrenas muy fuerte y entrenas bien. Por mucho que tú tengas esas máquinas a tu alcance, si no aplicas la intensidad correcta y no estás motivado para entrenar y demás, es que no te va a producir el efecto que tú quieres. Entonces elegiría entrenar en un gimnasio más tranquilo, aunque la maquinaria no fuera la mejor posible, pero sé que entrenaría muy motivado, muy concienciado, nadie me distraería y la intensidad al final y el estímulo que acabaría sacando por sesión sería superior incluso al gimnasio que tiene mejor maquinaria pero peor ambiente. Perfecto, pues ahora que sabemos los días que vamos a entrenar, vamos a saber más o menos Sí. esa distribución y en qué gimnasio nos vamos a mover. Respecto al número de repeticiones y el número de series en el que recomendarías moverse a Luis, ¿cuál sería? A ver, yo soy una persona a la cual le gusta entrenar con un rango de repeticiones bastante bajo porque me parece más sencillo realizar una serie a un rango de repeticiones bajo porque pues, no llegas a sentir tanto quemazón a nivel muscular. En ejercicios básicos a nivel de cardiorrespiratorio creo que es mucho más sencillo. Y también una cosa muy importante es que medir la intensidad que aplicas a 6 repeticiones es mucho más sencillo. Por ejemplo, para que esté más ejemplificado, realizar 6 repeticiones en una hack y cuadrar un RIR 0 es mucho más sencillo que realizar 15 repeticiones en una hack y cuadrar un RIR 0. Porque en la hack, a partir de la octava repetición o de la décima repetición, tu cuerpo y tu cabeza ya va a estar diciendo, no puedo más, no puedo hacer otra repetición. Pero realmente es por el dolor y la fatiga que sientes. Dolor a nivel muscular periférico. Entonces, hacer 6 repeticiones va a ser mucho más sencillo para cuadrar ese RIR 0 o ese RIR que busques en tu caso, que hacer todas tus series a 15 repeticiones. Volvemos a lo mismo, blanco o negro. Yo le recomendaría a Luis que el grosso de su volumen de entrenamiento estuviera destinado a un rango de repeticiones de entre 5 a 8, vamos a poner, y luego eventualmente si te salgas de ese rango de repeticiones, porque también te enseña y también forjas carácter, pues tirar una sentadilla a 15 repeticiones no es lo más eficiente del mundo, pero sí que es un reto a nivel personal tuyo de voy a afrontar una serie que sé que va a ser muy dura y luego el afrontar series así de duras pues se retroalimenta o se extrapola al resto de ejercicios de tu sesión. Respecto a entrenar con esa proximidad al fallo, has hablado de ese RIR 0. Sí. ¿Recomendarías llegar al fallo ocasionalmente? Eh, A nivel personal, no me gusta llegar al fallo, prefiero acumular más series y quedarme con un RIR 0 con algo de margen, pero igual que te he dicho que sí que veo interesante realizar alguna serie a más de 10 repeticiones, entre 10 y 15, más de 15 ya es bastante locura, pero entre 10 y 15 sí, creo que ir al fallo eventualmente también te enseña si de verdad estás entrenando lo fuerte que tú crees, porque al final el humano es como es, tiende a acomodarse y tú perfectamente, pues inconscientemente, puedes estar pensando que estás entrenando realmente a RIR 0 y que un día venga un compañero tuyo contigo a la hack y te diga, no, una más. Y coges y pruebas con él, haces una más y ves que sale. Y te pide otra y resulta que has sacado 2 repeticiones más de las que tú venías haciendo y tú pensabas que ya estabas entrenando a RIR 0. Y el hecho de haber tenido un compañero que te haya pedido 2 o 3 y hayas fallado la tercera, por ejemplo, te hace saber que pues pensabas que estabas yendo a RIR 0, pero te quedaban aún 2 repeticiones más. Por lo general, esto no suele pasar en personas entrenadas que tienen mucha experiencia, pero sí puede llegar a pasar en personas que tienen algo menos de experiencia. Entonces, eventualmente,
es interesante llegar al fallo, por supuesto. Tanto a nivel reto personal como que pues, llegar al fallo te hace conseguir el máximo estímulo. Una vez fallas, significa que todas tus fibras, las de alto umbral, bajo umbral, todas las fibras que hay dentro de un grupo de tu músculo, se han contraído y se han fatigado para que consigas llevar a cabo ese movimiento y ya no se pueden reclutar más y por eso fallas. Entonces es un estímulo completo, pero el hecho de fallar también genera mucha fatiga. Por eso supongo que venía tu pregunta, porque claro, al final tienes que pensar cuándo te compensa fallar y cuándo no. Y fallar no es para todas las series ni para todos los ejercicios. Eso es. Y también quería poner aquí ese pequeño inciso que has mencionado anteriormente de esa probabilidad de lesión, que quizás, aunque estemos ejecutando una buena técnica, pues tenemos mucho más riesgo que una fibra pueda abrir y tal, que no alejándonos algo del fallo cuando vamos a tener unos beneficios muy similares. Claro. Al final, cuando hablas de fallo, significa que no has podido completar la repetición y la barra o la máquina cae sobre ti. Entonces, dependiendo el ejercicio, esto puede llegar a ser súper peligroso, o si estás en una máquina de press que tienes fácil salida de esa máquina, pues no, es inofensivo y lo puedes realizar con frecuencia. Pero claro, a nadie se le ocurriría fallar en una sentadilla, o no es lo más recomendable fallar en una sentadilla, porque lo más seguro es que no te pase nada si eres una persona entrenada y experimentada, pero si fallas en una repetición en la que pensabas que no ibas a fallar, o fallas y la barra se te va hacia un lado que no quieres que se vaya, pues te puedes lesionar y volvemos a lo mismo. Si fallar que te iba a hacer acumular un 5% más de estímulo te hace lesionarte y te hace retroceder 2 meses o 3 meses hasta que te recuperas de la sesión, pues creo que ese 2% extra no te ha compensado con estar 3 meses retrocediendo. Completamente de acuerdo. Recapitulando un poco, buscando este atleta profesional, estamos hablando de que va a estar entrenando aproximadamente un año, Sí, incrementando su peso corporal unos 300 gramos semanalmente, sí. incrementando ese volumen de trabajo y esas cargas respecto al entrenamiento, el cual no tiene que enfocarse en subir el peso, sino en seguir estandarizando las repeticiones, seguir haciéndose fuerte y que esto sea un poco, pues, esa repercusión de haberlo hecho. Exacto. ¿Cuándo deberíamos de parar? ¿En qué momento deberíamos de decir, debo finalizar mi volumen? Vale, pues al final, en el mundo del culturismo se busca que el porcentaje de grasa en un volumen no sea excesivamente elevado, por 2 motivos bastante sencillos. Uno es porque todo lo que subas de más luego lo vas a tener que bajar en algún momento, ya sea si haces una definición o si compites, esa grasa va a haber que quitarla. Entonces, si tú te excedes y ganas mucho más grasa, eso significa que luego vas a tener que estar más tiempo en déficit energético, y al estar más tiempo en déficit energético es más tiempo en un estado energético en el cual construir masa muscular es mucho más complicado que en un superávit. Entonces, no deberías pasarte de grasa por eso. Y luego, cuanta más grasa tengas, peor perfil hormonal a nivel testosterona, estradiol, estrógenos tienes, y también peor sensibilidad a la insulina tienes. Al final, si tú tienes una peor sensibilidad a la insulina, significa que metabolizas peor los carbohidratos y demás, y tienes una mayor facilidad para acumular grasa que para crear masa muscular. Entonces llega un punto en el que, pues te diría que para hombres suele ser desde un 10% o 8% que podrías empezar una definición de porcentaje graso, hasta un 15, 18% o 20%, depende de la persona, porque a lo mejor en un 15% o en un 17% ya puedes parar, pero si esa persona tiene bastante masa muscular y es una persona muy activa, aunque suba a un 20% de grasa, seguramente va a seguir teniendo una buena sensibilidad a la insulina, va a seguir notándose bien a nivel, pues a nivel hormonal, a nivel de que no se va a sentir muy cansado, a nivel de que tampoco se va a ver muy mal. Por ejemplo, esto parece una tontería, pero dependiendo cómo acumules tu grasa, si tú eres una persona que tiende a acumular toda la grasa en la zona abdominal y en la zona lumbar y tienes un 20% de grasa, posiblemente se te vea gordo o tengas Michelin. Pero si eres una persona que distribuye la grasa de forma equitativa por todo su cuerpo, en cara, cuello, brazos, piernas, y tienes un 20%, esa persona que la distribuye bien con un 20% versus la persona que se le acumula en todo el abdomen la grasa, pues el del 20% se le va a ver muy bien porque la distribuye bien por todo el cuerpo, pero el que la acumula en la zona abdominal se va a ver gordo en el espejo. Entonces, esa persona tampoco va a querer estirar el volumen. Parece una tontería, pero también es un factor importante. Desde luego. Yo, de hecho, que tengo un reporte un poco más androide en la zona del abdominal, no tan ginoide como sería en la zona de los glúteos y tal, Sí. el cuerpo cambia completamente. Si pudieras darle una recomendación para una persona que no se quiera realizar un DEXA o una plicometría y pueda Sí. verse ante el espejo en qué momento o enfocarse más o menos en qué porcentaje graso está, cuando se tapen los Pues abdominales o...
Claro, era lo que iba a decir, es que el abdomen no debería llegar a taparse nunca, por completo. Esto al final es relativo porque puedes tener un mejor reto abdominal o un peor reto abdominal y que una persona que lo tiene muy hipertrofiado con un 20% se le vea y otra persona que lo tiene menos hipertrofiado con un 15% no. Pero por lo general, si tienes una cantidad de masa muscular decente, pues no deberías estar tan tapado como para que el abdomen se te deje de ver y para que tengas mucho pliegue en el lumbar. O sea, los chicos, por lo general, lumbar, un poco el glúteo y el abdomen, ir vigilando y que el pliegue tampoco sea muy grande. Cuando el pliegue ya empieza a salir muy grande y de verdad ya empiezas a tener Michelin, ahí es que deberías cortar sí o sí, porque no te va a salir rentable seguir subiendo peso, porque una vez empiezas a sobrepasar ese 18 o 20% de grasa, ya digamos que la subida de peso deja de ser eficiente, deja de ser favorable a la masa muscular y ya no es tan eficiente esa subida de peso porque en vez de ser favorable a la masa muscular, es favorable a la ganancia de grasa. Ganas más grasa. Si tú empiezas, para que la gente entienda, por cada kilo que tú ganes estando en un 10% de grasa, vas a ganar mucha más masa muscular y mucha menos grasa proporcionalmente. Y por cada kilo de peso que ganes estando en un 20, vas a ganar mucha más grasa y mucha menos masa muscular. Eres menos eficiente en la ganancia de masa muscular. Cuando estás en un 20 eres menos eficiente que cuando estás en un 10. En resumidas cuentas es que una vez que se han tapado tanto, ya no merece la pena el seguir acumulando, por decirlo de Exacto. alguna manera, incremento de peso corporal, ya que Exacto. vamos a aportar muy poca masa muscular y mucha Exacto. acumulación, en este caso de Sí, sí, triglicéridos en el adipocito. exacto. También parece una tontería, pero cuando estés saturado de comer. Llega un punto en el que puede que si comas 4.000, 5.000 calorías, te satures de comer, no puedas comer más y sea una auténtica odisea seguir comiendo 4.000 o 5.000 calorías, incluso que lo pases peor comiendo esas 4.000 o 5.000 que estando en déficit energético. Entonces, pues eventualmente también te puede salir rentable hacer un minicut, por ejemplo. Yo aquí, por ejemplo, uno de los factores limitantes, en mi caso en concreto, no peso mucho. En definición me quedo en 66 kilos, Sí, volumen 80 o así, y es ese sistema digestivo, el no poder asimilar ya muchas veces que estás comiendo claro, prácticamente con claro, náuseas o las digestiones no son buenas. claro. Ahí es que no es inteligente, te diría, seguir. Vamos a comenzar la etapa de definición. En este caso, me gustaría preguntarte qué opinas del cardio, especialmente del cardio en ayunas. Vale. Cardio en ayunas, yo sinceramente, a no ser que lo vayas a hacer con suplementación específica como pues Joinvina, que por ejemplo a nivel natural está permitido, está ahí como en un limbo, pero está permitido a nivel legal por la UADA usar, y EGCG, extracto de té verde, que serían como los dos suplementos que tienen que usarse en ayunas porque tienen una mayor eficiencia usarlo en ayunas. No le veo demasiada importancia o no le doy demasiada importancia a hacerlo en ayunas versus no hacerlo en ayunas. Porque al final el cómputo total de calorías que vas a quemar va a ser el mismo, porque el cardio, la cantidad de calorías que quemas, si son 30 minutos, es lo mismo, ya sea en ayunas o ya sea al final del día, habiendo hecho todas las comidas. Lo que pasa es que sí que es verdad que dependiendo del momento en el que lo hagas, también dependiendo la intensidad con la que lo hagas, los sustratos energéticos que vas a utilizar van a ser unos o van a ser otros. Al final, lo de cardio en ayunas se solía decir porque la glucosa en sangre era más baja y pues había una mayor probabilidad de usar grasa como sustrato energético y demás. Pero al final ya no importa tanto el sustrato energético que utilices, sino importa que al final del día estés en déficit energético. Porque si, por ejemplo, si tú llevas una dieta keto basada en que comes muchas grasas y utilizas esta grasa como fuente de energía y no comes carbohidratos, pues obviamente como tu cuerpo está ingiriendo mucha grasa, va a utilizar mucha grasa como fuente de energía, pero si no estás en déficit energético, eso no, que tú utilices grasa como fuente de energía no va a hacer que pierdas más grasa. Lo que hace que pierdas más grasa es que tengas un déficit energético moderado o agresivo. Eso va a hacer que pierdas mucha grasa, independientemente de cuándo realices el cardio. Entonces, si por hacer el cardio vas a dormir menos o vas a meter el cardio antes de entrenar y te va a afectar al entrenamiento o cosas así, pues no lo haría no lo haría en ayunas. Únicamente lo haría en ayunas si te gusta, si te sienta bien y si vas a meter suplementación específica para realizarlo en ayunas. Nos quedamos con esos dos tips tan importantes, sobre todo que no afecte a nuestro sueño, ya que va a ser Sí, fundamental para hacer sostenible esta etapa, y sobre todo que no afecte al rendimiento, al entrenamiento exacto, como tal. ¿Serías exacto. partidario de, al inicio de la definición, meter mucho hachazo respecto a las calorías o hacerlo de forma progresiva? Hay mil formas de hacer las cosas y te diría que depende de la persona. Pero sí que es cierto que si tú metes un hachazo al principio,
lo vas a asimilar mejor ese hachazo porque tienes margen, tienes grasa corporal aún, vienes de comer muchas calorías, pero también te expones luego a que al haber metido un hachazo al principio, ya luego partes con menos calorías con las que jugar. Aunque puedes meter un hachazo de calorías y luego volver a subirlas un poquito, luego seguir bajando. Hay muchas formas de hacerlo. A mí me gusta un enfoque bastante lineal. Me gusta generar un déficit al principio. Me gustaría cuadrar bien los tiempos. O sea, un enfoque ideal para mí sería cuadrar muy bien los tiempos y con esas semanas que tú sabes que tienes, si son 30 semanas, pues decidir más o menos cuál va a ser la pérdida de peso total. Imagínate que tú dices, vale, yo estoy pesando 100 kilos y sé que para competir me voy a quedar en 80 o en 82, que son 20 y 18 kilos menos, que parece mucho, pero en un culturista natural realmente suele ser así. Sueles perder entre 15 y 20 kilos para competir, si no más en algunos casos, y dividir bien esa bajada de peso acorde a las semanas que tienes, para no tener que pegar ningún hachazo súper grande ni al principio ni al final. ¿Por qué? Porque el hecho de pegar un hachazo y quitar muchas calorías de golpe va a hacer que pueda aumentar la posibilidad de que el rendimiento se vea afectado. Pero si hay un momento para hacerlo, desde luego es al inicio de la definición. Al final no. Si lo haces al final, te vas a cargar a esa persona. ¿Qué indicadores observas para ajustar el proceso? Si tienes que incrementar, por ejemplo, más pasos o restar calorías. Vale, pues por ejemplo, ya en atletas así más de competición, me van dando mucho feedback de cómo va el rendimiento, de cómo va su hambre, cómo van también los pasos. Entonces, claro, en el mundo del culturismo y las preparaciones se utilizan mucho los pasos como cardio para perder grasa, para aumentar el gasto energético, te diría, que es realmente para lo que se utiliza, y como consecuencia de ello para perder grasa. Pero claro, estos pasos necesitas tiempo para hacerlos, porque hacer pasos gasta muy pocas calorías y necesitas estar mucho tiempo para hacer esos pasos. Entonces, al final acabas invirtiendo tiempo y fatiga en realizar estos pasos. A veces sale más a cuentas quitar calorías que subir pasos. Entonces, yo lo que voy haciendo es pedir feedback a los atletas que llevo y que dependiendo pues los saturados que estén con los pasos o el hambre que tengan, voy jugando un poco a la hora de decir si aumentamos ese gasto energético mediante más actividad física, que sería subiendo los pasos, o si aumentamos ese déficit recortando la comida. Es encontrar un punto perfecto en el cual pues tienes un número de pasos decente, que para una preparación de culturismo pueden ir desde 10.000 hasta 25.000 o 30.000, o incluso en algunos casos más, hay de todo. Y con la comida, pues claro, si bajas demasiado las calorías, al final también te va a repercutir en el rendimiento entrenando. Entonces no quieres que suceda eso. Y es jugar con el punto exacto y la delgada línea entre como lo suficiente para poder entrenar fuerte y también me muevo lo suficiente que me haga comer más. Individualizar, ¿no? El caso del atleta Sí, y ir sí. acomodándolo a sus necesidades. Hay una cosa que yo le llamo como un círculo vicioso o una rueda anabólica, que es el hecho de que cuando tú comes más, entrenas más fuerte y te mueves más. Y entrenar más fuerte hace a su vez que gastes más energía. Y moverte más hace a su vez que gastes más energía. Eso te permite comer más a su vez. Pero es que comer más a su vez, otra vez te vuelve a hacer que entrenes más fuerte, gastes más calorías, te muevas más. Entonces es como un círculo vicioso en el cual todo se optimiza y generas anabolismo porque estás pues comiendo más, entrenando más fuerte, moviéndote más y todas se retroalimentan entre ellas. Y considero que es lo que hay que buscar. Porque si tú empiezas comiendo menos, al final entrenas más flojo, gastas menos, te mueves menos, gastas menos. Es que cuando comes poco, inconscientemente entrenas peor y te mueves menos. Entonces, eso a su vez hace que comas menos, entrenes menos fuerte. Es un círculo muy negativo. Puede ser o muy negativo o muy anabólico. Este caso en concreto me recuerda mucho a Ander, porque es una persona que en cuanto le Claro, das de comer, entrena más duro, por ende gasta más calorías, por ende baja de efectivamente. peso y es un círculo vicioso. Te empiezas a acelerar y la situación en la que estás empieza a mejorar por el simple hecho de haber comido más. Y le pasa a mucha gente, ¿eh? Si en este caso Luis como preparador ve que Luis como atleta está bajando demasiado rápido, es decir, ese metabolismo se ha acelerado demasiado o esa flexibilidad metabólica está haciendo que el peso baje más de lo esperado, ¿qué decisión tomarías? Si hay varios escenarios que se pueden dar. Si el peso baja muy rápido, pero el atleta se siente bien a nivel rendimiento, descanso, hambre y todo, se puede mantener esa situación, decir, bueno, está yendo todo muy rápido, pero tú te sientes bien, notas bien el rendimiento y no tienes mucha hambre, lo vamos a mantener así. Ese puede ser un escenario. Luego, si el atleta nota que el rendimiento está bajando muy rápido o que el rendimiento está empeorando y que él tiene hambre, se puede tomar la decisión de
añadir a la dieta basal, o sea, todos los días, añadir un poco de calorías para que el déficit no sea tan grande, o pautar eventualmente refeeds o saltos de dieta. Al final serían diferentes estrategias para conseguir paliar esa bajada de peso agresiva que se está teniendo. Ahí me gustaría, o yo le diría al atleta, que vamos a subir las calorías de la dieta todos los días. Porque al final los refeeds están muy bien, pero claro, si tú tienes un refeed el domingo que tienes pierna, está muy bien, pero luego el miércoles o el jueves ya no tienes nada y al final te lo vas a notar. Entonces yo prefiero todos los días que se aplique esa subida de calorías a todos los días, a aplicarla únicamente un día a la semana y que ese día comas mucho, pero el resto de los días comas poco. Yo prefiero todos los días, yo prefiero algo más lineal. Más que nada porque todos los días entrenas al final, no entrenas solo un día a la semana. Antes de terminar, si en este caso Luis te dice que tienes que seleccionar 3 suplementos para esa etapa de volumen y 3 suplementos para esa etapa de definición, ¿cuáles escogerías? A ver, es que en volumen yo los enfocaría como para que te sea más fácil comer. Por ejemplo, pues metería más intraentreno, más maltodextrina o lo que sea el carbohidrato que has elegido para el intraentreno. Porque claro, en lo normal es que en volumen utilices una cantidad mucho mayor que en definición. Entonces llega un punto en el volumen que a veces la dieta incluso te pide que aumentes el intraentreno porque es líquido, te lo bebes, es muy fácil tomarlo y pues es muy sencillo meterlo. Entonces, uno sería la maltodextrina en volumen, un suplemento. Y luego los otros dos suplementos seguramente serían muy similares a los que ya tomaría en definición también, que sería pues a nivel salud o a nivel descanso, sería pues o magnesio, ashwagandha o omega 3 en el caso de que tenga alguna deficiencia con el omega 3 dietético, creatina por supuesto, pero serían muy similares a los que ya tomaría también en definición. Lo único que en definición añadiría algún quemador de grasa. Pero en volumen como tal no veo así ninguno súper importante, además de un intraentreno que diga, buah, este sí o sí para volumen lo utilizaría. En algunos casos berberina, no sé si te suena, berberina que se suele utilizar también como sensibilizador a la insulina. Es como una metformina natural, pero es que tampoco creo que vaya a ser muy relevante. Usaría la maltodextrina en volumen y luego el resto de suplementación normal. Lo único que, en definición, sí que utilizaría pues la sinefrina, sí o sí, sinefrina, capsaicina y extracto de té verde, por ejemplo. Te diría que esos tres quemadores de grasa son bastante buenos. La yoimbina también, pero es más ilegal, aunque realmente no es ilegal, o sea, se puede utilizar. Lo único que la yoimbina es como el más duro y sí que hay gente que le puede dar un poco de taquicardia o mareo o lo que sea. Y hay que ir subiendo las dosis, pues como la cafeína. No puedes tomar la cafeína por primera vez y tomarte 300 miligramos o 400 miligramos. Tienes que tomar pues un café y luego un Monster y luego una cápsula de cafeína. Tienes que ir haciéndolo de forma progresiva. Pues con la yoimbina sucede un poco igual. Pero interesantes para definición, sinefrina, extracto de té verde y capsaicina. Y para el volumen, la maltodextrina por lo fácil que sería beberte carbohidratos durante el entrenamiento. Y ya está, el resto de suplementación la mantendría todo el año independientemente si estás en definición o en volumen. Perfecto. Respecto al tema del sodio, ¿te gustaría hablar un poco de él y de cómo controlarlo y tal, o no le das mayor importancia? Si no se va a hacer una puesta a punto o se va a competir, la ingesta de agua y de sodio suele ser lineal. Si se va a competir, sí se pueden utilizar diferentes estrategias. Sobre todo se suele manipular el sodio si se va a competir, si se quiere realizar una supercompensación o se quiere hacer pues un, digamos, si queremos que el peso fluctúe demasiado, ya sea para entrar en una categoría o porque quieres hacer una puesta a punto y quieres quedarte sin la mayor cantidad de agua subcutánea posible. Pero si simplemente estás haciendo una dieta basal y es para entrenar tú y demás, te diría que entre 4 y 6 gramos de sal, que no de sodio, son lo recomendable. También es que depende del sitio en el que entrenes y lo grande que seas, o sea, lo que peses tú, el sitio en el que entrenes, porque lo que te comento, cambia mucho que tú entrenes 2 horas en un gimnasio exterior al sol a que entrenes 1 hora en un gimnasio indoor, que igual es que ni sudas. Entonces, digo lo del sudor porque el sodio es uno de los minerales que más se pierde durante la sudoración. Por eso es por lo que habréis escuchado pues que al intraentreno hay que echarle sal y demás, es por el sodio, porque es el que más se pierde, es el mineral que más se pierde durante la sudoración. Entonces eso, no le doy tampoco una excesiva importancia, pero el sodio es súper importante para la contracción muscular y lo necesitas sí o sí para rendir bien. Perfecta explicación y la que hablamos. Teniendo en cuenta esos factores como la sudoración, aquí que la gente no confunda lo que es un gramo de sal
porque con el sodio, 1 gramo de sal sería Exacto. 0,5 de sodio, a ver si Sí, se les va de las manos. claro. Vamos a finalizar este tema hipotético y vamos a centrarnos ahora en un tema de actualidad. Últimamente parece existir una especie de guerra constante entre culturistas convencionales y atletas naturales. Y me Sí. gustaría saber un poco tu opinión, en este caso como preparador y como atleta natural. A ver, dentro de los dos bandos hay cierta parte de la comunidad que yo creo que se llevan mal entre ellos, o sea, dentro del culturismo natural y dentro del culturismo no natural, hay una pequeña parte en esas dos comunidades que se odia. O sea, yo siendo sinceros, creo que creo que esa es la relación, que no se llevan bien unos a otros. Pero creo que la gran parte de ambas comunidades sí que caminan en la misma dirección, porque al final, pues todos somos practicantes del culturismo, todos somos amantes del culturismo, nos gusta todo. Y yo creo que una persona que usa farmacología se ve impresionada cuando ve a un campeón del mundo de la WNBF y un culturista natural se ve impresionado cuando ve a un vídeo de Dorian Yates o de Branch Warren entrenando o de quien sea, y todos sabemos reconocer el mérito que hay detrás de eso, independientemente del uso o no de las sustancias anabólicas. Pero sí que hay otra parte que creo que es inevitable comentar, y es que al final hay mucha gente que da el paso de la farmacología de forma precipitada y sin haber explorado un poco sus límites de hasta dónde se puede llegar de forma natural. Cuánto es lo que se puede conseguir de forma natural. Hoy en día estamos viendo, pues, con todo lo que ha aumentado la popularidad de este deporte, hasta dónde se puede llegar. Con todo también lo que ha aumentado la ciencia en este deporte, a nivel máquinas, a nivel nutrición, todo. Ha cambiado mucho todo y hoy en día entras a Instagram y tienes a 1000 influencers y 1000 divulgadores que te pueden enseñar un montón. Incluso tú mismo puedes aprender en cualquier curso de ENFAF, ICNS, creo que sea, puedes aprender un montón de información súper rápida. ¿Qué sucede? Esto ha hecho que haya un aumento del nivel em, gigantesco, también porque hay mucha más gente que lo practica, en el mundillo del culturismo natural. ¿Qué sucede? Que vemos físicos actualmente naturales que hace 10 años eran imposibles de ver. Entonces, esto genera en la gente que usa farmacología y que no está tan avanzada, porque al final los que usan farmacología pero están haciendo su camino, tienen un gran físico o están consiguiendo cosas, tampoco están tan pendientes de qué están haciendo los culturistas naturales, porque sinceramente les da igual. Pero hay gente que usa farmacología que cuando ve un físico natural que es extremadamente bueno, duda de si eso se puede conseguir de forma natural. Por el simple hecho de que él, que usa farmacología, no lo pudo conseguir en su día. Y inevitablemente también esto genera envidia o rechazo en esas personas. Y muchas veces es por lo que en cuentas de Instagram, que hay miles de cuentas de Instagram, no las voy ni a mencionar, pero hay miles de cuentas de Instagram que se dedican a acusar o apuntar a esos atletas naturales, que sí que es verdad que ahora con todo el tema de las analíticas ha habido un montón de revuelo y es normal que con todo este revuelo pues se les acuse aún más. Están ahí pues todo el rato tirando odio y acusando y sí, culturista natural, natural de tu pueblo, las inyecciones, los anabólicos, no sé qué, no sé cuántos. Y pues al final yo creo que simplemente es por frustración y por envidia por lo que hay personas o cuentas que invierten tanto tiempo de su día a día en intentar acusar o desmentir a estas personas, cuando realmente pues todas han pasado los controles antidoping que tienen que pasar y ninguna ha dado positivo en ninguna sustancia anabólica. Que no quiere decir que no hayan mostrado sus analíticas y hayan salido alterados ciertos parámetros que sí que se puede entrar a debate sobre lo raro y lo normal que es, pero no ha habido ningún positivo en ninguna sustancia anabólica en un control de WNBF, que es la federación pues, más conocida actualmente. Entonces, ese es un poco mi opinión y por lo que creo que viene todo este debate. Perfecto, pues agradezco la explicación y me venía muy bien para enlazarlo Nada. con este hipotético caso de la preparación, en este caso, de ese atleta ficticio, porque Sí, probablemente cuando saliera a competir mostrase un gran físico y fuese acusado de... claro, Entonces, bueno, muy seguramente. vamos a centrarnos de nuevo en el caso de Luis Gonzalo. En este caso, echando la vista atrás, si pudieras darle algún consejo a Luis que comenzó en el gimnasio años atrás, ¿qué le dirías? Le diría que probase, independientemente de todo lo que aprendas a nivel literatura científica y lo que aprendas de un papel, que no te limites a probar cosas, ya sea pues metodologías de entrenamiento o ejercicios o volumen de entreno, o sea, a experimentar también lo que tú lees con tu cuerpo. Diferentes metodologías de entrenamiento, diferentes ejercicios, diferentes volúmenes de entrenamiento, todo. El hecho de experimentar y probar y no limitarse únicamente a lo más óptimo que apunta un papel. Porque lo más óptimo en el papel
es muy diferente muchas veces a cómo cambia esta situación en el día a día de una persona. O sea, no es hasta que tú empiezas a llevar a gente y convives con culturistas de verdad, hasta que te das cuenta cómo de viable es lo que ponen en un papel, por ejemplo. Llevar un poco esa ciencia al empirismo, ¿verdad? Exacto, exacto. Después de todo lo vivido hasta fecha de hoy, ¿qué es lo que te sigue motivando día a día? Pues lo que me sigue motivando es que yo creo que tengo una mentalidad de atleta en cuanto a querer ser mejor día a día. Por lo que te digo, yo siempre he estado relacionado con el mundo del deporte de una forma u otra, desde pequeño, siempre he practicado deporte toda mi vida. Y a mí lo que me gusta del culturismo, y sí que creo que ha cambiado un poco mi visión hace 5 años. Por ejemplo, si me preguntas hace 5 años, yo estaba mucho más obsesionado con quiero mejorar esta parte del cuerpo, quiero mejorar esta parte de mi físico porque no me la veo bien. Ahora que ya tengo un físico más hecho, es como que, pues en líneas generales, me veo bien el físico, pero mi físico mejora a raíz de que yo voy al gimnasio a entrenar fuerte, mover kilos y progresar. Entonces, es el hecho de tener mentalidad de atleta, de decir, voy al gimnasio a entrenar y a progresar y a tener rendimiento entrenando, lo que me hace progresar físicamente. Pero no me enfoco en el físico como tal, en el resultado físico, o en quiero mejorar el hombro, quiero mejorar el tríceps, sino me hace ilusión meterle a este ejercicio kilos, me hace ilusión progresar en este otro ejercicio, o voy a probar a aumentar un poco el volumen de entrenamiento aquí porque veo que me recupero y como consecuencia de ello tengo el resultado físico. Pero ese es el desafío mental, desafío a nivel atleta de quiero probar esto o quiero entrenar más fuerte o quiero ver cómo rindo más, lo que me hace estar motivado y progresar. Más el rendimiento como si fuera un powerlifter que un culturista, pero sí, en mi caso es así. De hecho, creo que algo que es muy de envidiar de tu persona es que eres capaz de disfrutar este proceso y de querer sacar tu mejor versión todos los días. No estar Sí. buscando ese resultado final, Mm. sino seguir esforzándote y picando y vamos, desde mi punto de vista, o por lo menos la impresión que das desde una forma externa, Mm. es esa. De hecho, te comento una cosa que lo he dicho en muy pocos sitios y hay poca gente que lo sabe, y es que yo nunca, que no he competido en culturismo, sí que lo sabe todo el mundo, pero me intenté preparar para competir en culturismo y dejé la preparación. Cuando quedaban como, no sé, 8 o 10 semanas, dejé la preparación y nunca competí porque, aparte de que tuve algún problema personal, no, el problema principal fue que no supe gestionar bien la bajada de rendimiento entrenando. Entonces, fíjate hasta el punto que a mí me importa el rendimiento entrenando y me hace sentir bien progresar en los ejercicios y en las sesiones de entreno, que me cuesta gestionar cuando no consigo ese progreso. O me costaba gestionar, ahora lo gestiono mejor, pero sí que es duro como culturista o cuando tú te sientes atleta o te gusta rendir, es muy duro aceptar que en las últimas semanas de la definición para una competición de culturismo no te digo que el rendimiento se te vaya a ir al suelo, y eso nunca debería suceder, pero no puedes pretender mover lo mismo en sentadilla pesando 105 kilos que mover lo mismo en sentadilla pesando 85 kilos con venas en las piernas. Es muy complicado que eso suceda, sobre todo si eres un culturista natural. Entonces, afrontar eso cuesta, porque a nadie le gusta retroceder y mover menos kilos. Lo entiendo a la perfección. Y ahora que estamos quizás un poco viendo y descubriendo un poco más a Luis, me gustaría realizarte la pregunta que da título al Sí. programa. No sé si recuerdas algún punto de inflexión que haya sido un antes y un después en tu vida que lo haya cambiado todo. Ese ahora qué. Pues yo creo que fueron dos, que fue uno cuando me vine aquí a Valencia a vivir y luego otro el tiempo que estuve entrenando con Joan. Cuando me vine aquí a Valencia a vivir porque lo profesionalicé todo mucho más, porque pues conviví con culturistas, vi lo que era entrenar fuerte, yo mismo también pues fui probando mejor maquinaria y demás y empecé a convivir en un ambiente de más culturismo. Y luego cuando estuve con Joan, un poco eso, pero aumentado y mucho más de cerca, vi hasta dónde puede llegar el límite humano, ¿sabes? De hasta dónde, cuánto un tío puede progresar, cuánto un tío puede tolerar, cuánto volumen de entrenamiento se puede hacer, cuánta intensidad se puede aplicar, cuántos kilos se pueden mover. Y que realmente, pues, culturismo va muy ligado a la ciencia, pero también hay una gran parte que es corazón y disciplina y esfuerzo y cojones, por así decirlo, de hasta dónde puedes llegar y cuánto puedes hacer. Entonces diría que esos dos puntos de inflexión me han hecho reflexionar bastante o crecer bastante. ¿Recuerdas en alguno de los dos casos en concreto cómo te afectó directamente? Si de forma positiva o decir, quizás ahora.
no estoy en el mejor momento, o por ejemplo, respecto a la ciencia, todo lo que había estudiado o yo interpretaba, me estoy dando cuenta de que a lo mejor lo que diga un paper no quiere decir que sea lo más eficiente. Pues, por ejemplo, cuando vine acá a Valencia me di cuenta de la cantidad de monstruos que había, en plan de culturistas gigantes que hay, y dices, joder, todo lo fuerte que yo estoy no es nada de lo que me pensaba. O sea, cuando empiezas a convivir con gente que está fuerte de verdad, te das cuenta de que tú no eres nada y no destacas tanto. Entonces dices, joder, tengo que trabajar más duro si de verdad quiero conseguir algo en este mundillo. Y luego, eso cuando me vine acá a Valencia a vivir, y luego con Joan, lo que más me llamó la atención fue eso, lo que tú comentas, que yo te puedo decir, 20 series son muchas series para un grupo muscular, 20 series son muchas series para una persona. No sé si te vas a recuperar. Y cuando conoces a alguien que realmente hace todo al dedillo y toda su vida la basa por y para, te das cuenta de hasta dónde puedes llegar y que realmente, pues, para una persona el límite está en 20 series, pero para otra persona el límite está en 40 series. Y que al final la genética no es para todos la misma y nuestro día a día no es para todos el mismo. Entonces, pues dependiendo también cómo es tu día a día, cómo es tu genética y los años que llevas practicando esto y lo que estás dispuesto a dar, pues dentro del baremo que hay, te puedes quedar en el rango inferior o en el rango alto. Independientemente de que todos somos humanos y hay unos límites. Yo por eso siempre pondré en la escala de la pirámide ese principio de individualización, porque la que Sí, hablamos, que quizás personas que lo vean desde un punto externo y digan, no, no, es que claro, como la ciencia dice, la famosa claro. tabla de Mikey Rattel de Sí. 20 series, ya Los aquí es volume el tope. landmarks, ya, Eso es. Que a muchas claro, personas probablemente eso le limitase, y a mí incluido, hasta el punto claro. de que dices, bueno, pues ya no hago más porque no me va a poder recuperar, Claro, cuando a lo mejor te estás tapando. claro, o sea, el punto es llegarte a pensar que hacer 21 series va a ser nocivo o negativo. Y la realidad es que si tú, joder, obviamente cuando empezamos a entrenar, llevamos 2 3 años, realizar 20 o 30 series para un grupo muscular es una locura. Pero cuando pasa el tiempo y te vas haciendo experto en ello y vas comiendo y durmiendo y haciendo por y para, pues puede que a lo mejor esas 20 30 sesiones, 30 series no las hagas en la misma sesión, pero aprendes a dividir las sesiones, a hacer las cosas bien y demás, y lo acabas tolerando. Y el cuerpo es que se adapta a todo. Eso es lo que yo también vi un poco, bueno, con Joan y con muchos culturistas más que he entrenado, que te das cuenta de hasta dónde puede llegar el límite de que, joder, es que el cuerpo se adapta realmente a todo, ¿sabes? Realmente, y mira, al final el ponerte estas cifras límite, yo creo que lo único que hacen, como su propio nombre indica, es Sí. limitar. A mí me pasó con lo que Total. te comentaba, y haciendo referencia a lo que comentabas de los otros culturistas, también me he sentido muy identificado, porque Sí, claro, yo entreno en Soria en un gimnasio pequeñito, pensaba que claro, estaba fuerte, hasta que fui al claro, Fibra de Barcelona y empecé a ver gente. Y dije, claro. hostias, Pero es que pasa continuamente porque tú, si el más fuerte de tu gimnasio eres tú y levantas 200 kilos en peso muerto, obviamente vas a seguir progresando, pero si hay otra persona que mueve 300 kilos y tú lo ves y sabes que esa otra persona ha podido llegar a mover 300 kilos y es un ser humano como tú, o sea, es de la raza humano y es como tú, dices, joder, yo también puede que no llegues en el mismo tiempo. Obviamente, que puede que no lo hagas con la misma técnica. Puede ser, o sea, con tus limitaciones, pero al final él es consciente de hasta dónde se puede llegar y te hace progresar mucho más rápido. Y tener un círculo positivo de entrenamiento y de vida es que te influye muchísimo en cómo tú afrontas las sesiones de entrenamiento. Porque al final tú puedes tener un límite y un bloqueo de decir, es hasta aquí hasta donde se puede llegar, que es que eso ha pasado en el culturismo natural. Y en el no natural también, porque continuamente se van rompiendo. Es que si no, se dejarían de romper récords del mundo. O sea, en todos los deportes, si no existieran estos límites de los que estamos hablando, que son mentales, si hubiesen dejado de romper récords del mundo hace ya años, porque ¿cuántos años se llevan haciendo las Olimpiadas? Es que si hubieran dejado de romper récords del mundo y se siguen rompiendo los récords del mundo. Al final, ¿por qué se siguen rompiendo récords del mundo? Pues porque es que hay más información. Hay más información, hay más gente que lo practica. Supongo que también mejores genéticas que un poco de forma aleatoria, pero no aleatoria, se van juntando y van haciendo que vayan saliendo mejores deportistas. Pero es que sucede por eso. Y sube el nivel en todos los deportes. Y por eso también la gente en el culturismo natural no puede tener ese pensamiento de limitación de, ya, es que hace 10 años no habían estos físicos naturales y ahora mira los que hay. Ya, pues hace 10 años el récord del mundo en X marca de natación estaba aquí y ahora está aquí. ¿Por qué ha sucedido eso también en el mundo de la natación? desde luego. Y no me imagino a Usain Bolt pensando, no, no, estos 100 metros no se pueden hacer en menos de 10 segundos, voy a frenar o no me voy a esforzar. Claro, No tendríamos los récords que tenemos a día de hoy.
Mira, eso es lo que has dicho, me parece muy interesante, y es que en el mundo del culturismo siempre le damos mucho valor a la fatiga y mucha importancia a la fatiga y mucho peso a la palabra sobreentrenar, pero es que yo veo otras disciplinas deportivas, otras disciplinas olímpicas en las cuales estos atletas, porque sí que son atletas, que es lo que yo veo que falta un poco en el culturismo, el hecho de decir, joder, eres un atleta, te gusta entrenar, te gusta tu deporte, entonces, ¿por qué no intentas llevar todo más al límite o el entrenamiento más al límite? ¿Por qué pensar tanto en la fatiga o en el sobreentrenamiento cuando realmente hay atletas de otras disciplinas que son unos auténticos locos y pueden llegar a entrenar con dobles sesiones o 7, 8 horas todos los días, todos los días? Y me parece que esos son mucho más atletas que mucha gente que estamos dentro del mundo del culturismo. Y que se nos debería de contagiar un poco ese espíritu de, joder, soy un deportista y quiero dar lo máximo posible. Totalmente de acuerdo. Y mira, creo que estamos en un muy buen momento porque el culturismo natural está en auge y cada vez se están rompiendo más Sí, estas creencias limitantes y ahí lo estamos viendo que están saliendo unos físicos espectaculares. Voy a pues sí. aprovechar a hacer referencia a ese ejercicio que habías mencionado, peso muerto, para pasar a las preguntas que nos han dejado los Claro. seguidores de la cuenta Ahora qué podcast y te voy a ir leyendo por aquí lo que nos han dejado para ti. Una de ellas, en este caso, hacía referencia al peso muerto y es, ¿el peso muerto es sustituible? ¿El peso muerto es sustituible? Sí, es sustituible. Puedes compensar y puedes realizar trabajo de erectores, que sería una parte que trabajaría un peso muerto, pues con unas hiperextensiones o con alguna otra máquina o ejercicio de espalda, unas hiperextensiones o unas hiperextensiones en banco romano, unas hiperextensiones en glute ham raise. El banco romano, para quien no sepa, es el banco que está inclinado, y las glute ham raise, que es la GHR de CrossFit, que seguro que habéis visto, que se tumban ahí y hacen los abdominales súper exagerados, pues ahí serían unas buenas dos máquinas para hacer hiperextensiones. Y luego con trabajo de isquio femoral sentado podrías compensar el trabajo del peso muerto. Pero el hecho de realizar peso muerto y el hecho de cargar una barra pesada desde el suelo y hacer un ejercicio que es demandante a nivel físico y es demandante a nivel mental, te construye y te forja ese carácter para luego el resto de ejercicios. Entonces, a mí personalmente, sabiendo que hay peso muerto sumo, peso muerto convencional, peso muerto rumano, peso muerto piernas rígidas, que tienes varias variantes de este movimiento, seguro que hay una variante que casa bien con tu anatomía. Yo la haría porque mal no te va a hacer. Y tienes también, puedes hacer el peso muerto con barra, puedes hacer el peso muerto en belt squat, puedes hacer el peso muerto con mancuernas, lo puedes hacer en multipower, lo puedes hacer en déficit, puedes hacer un buenos días con una safety bar. O sea, es que hay mil formas que seguro que hay alguna que te gusta y te va a aportar mucho, te va a aportar muchísimo. Entonces, desde mi punto de vista, sí es sustituible, pero solo lo haría en los casos que sí o sí sea un deber sustituirlo, como por ejemplo una lesión o que ya tienes mucho volumen de entrenamiento de otros grupos musculares y te genera mucha fatiga, o hay un momento de la planificación en la que dices, tengo una sentadilla muy pesada barra baja y hacer peso muerto también hace que me genere interferencia y no casan. Pues entonces la apartas de la programación del peso muerto y ya lo meterás en el futuro, pero si no es este el caso, yo creo que hacerlo te va a traer eh, bastantes ventajas positivas, porque al final un peso muerto no es como una sentadilla, porque la sentadilla es un patrón de triple flexión, hay flexión de cadera, hay flexión de rodilla, hay flexión de tobillo, es más inestable, pero un peso muerto, que solo hay flexión de cadera y un poco de hombro por el juego de la barra, realmente el peso muerto es un ejercicio muy estable que sí puedes exprimir y sí es estable y sí es óptimo para la hipertrofia. Lo que pasa es que activas muchos grupos musculares a la vez y no uno solo en concreto, y por eso se dice que es menos eficiente. Pero yo haría una excepción con el peso muerto. Parece que le está haciendo propaganda al peso muerto. Me gusta mucho el peso muerto y creo que es muy interesante Haced peso muerto, cabrones. hacer peso muerto. Otra de las preguntas que nos han dejado, desde aquí un saludo a Julio, NutriWilder, nos deja la Un saludo. pregunta de ¿cuándo cojones vas a competir? Buena pregunta, es una pregunta que me hace mucha gente. Ya he comentado aquí anteriormente que lo he intentado ya en el pasado. Actualmente es algo que tengo en mente, pero no sé cuándo voy a hacer. ¿Por qué? Porque competir te lleva al límite, te exige mucho, tienes que desplazar otras cosas de tu vida y tienes que priorizar un poco más la competición. Como una persona que se saca una carrera o una persona que emprende un negocio, tienes que priorizar más eso. Y al final, quien te niegue eso, pues creo que niega una realidad, porque puedes compaginar la preparación de culturismo con muchas cosas de tu vida, pero tienes que darle más prioridad. Y darle más prioridad a eso supone dejar de darle prioridad a otras cosas en tu vida. Entonces, creo que no es el momento todavía. Aparte, yo también
quiero cuando compita presentar un físico muy bueno y equilibrado y que yo vea luego las fotos de esa competición a posteriori, lo vea y diga, joder, estoy orgulloso del físico que presenté. Entonces, estamos en 2026, yo creo que antes de 2030 lo haré, porque ya tengo 28 años y tampoco quiero ser excesivamente mayor para hacerlo por primera vez, pero no va a ser este año 2026 y posiblemente 2027 tampoco. Quiero esperar un poco más tiempo. Muy buena respuesta. Y bueno, esta quita 4 o 5 que nos habían dejado similares porque hablaban de Sí. esa preparación del 2023. Otra de las preguntas que nos han dejado aquí es, ¿volumen alto se debe progresar en todo cada semana o no es viable? Vale, esto es muy interesante. Lo he hablado también, es un debate que tuve con Fermín, que no sé si ha venido a este podcast. Todavía no. Todavía no, pues mira, Fermín es un chico que tiene mucha cabeza y sabe muchísimo sobre este mundillo. Un día tuve ese debate con él porque es un debate típico que he tenido con mucha gente, pero se me ha venido en la cabeza porque me dijo justo lo que comentaba en esa pregunta, que con el volumen alto se debe progresar también o no se progresa tanto, se estanca un poco más el progreso. La realidad es que si tú trabajas con un volumen de entreno bajo, realizando pues 2 series por ejercicio y haces 6 u 8 series por sesión, la capacidad que vas a tener para progresar va a ser mucho más grande. Vas a mover muchos más kilos y la sobrecarga progresiva va a ser mayor sesión a sesión. Por lo tanto, el tonelaje total que vas a mover va a ser mayor en cuanto a kilos por serie, pero no total por sesión. Porque claro, por sesión, si tú haces más series, aunque el tonelaje que muevas y la progresión que tengas sea menor, seguramente el total por sesión sea mayor. Incluso el estímulo va a ser mayor. Entonces, ahí tienes que decidir qué es lo que más te gusta y cómo tú notas que progresas más a largo plazo, pero obviamente si el volumen, si el número de series que realizas es mayor, la sobrecarga progresiva que tengas va a ser un poquito menor. Y si realizas menos series, vas a poder ir más a saco y vas a progresar más sesión a sesión. Pero la realidad es que la hipertrofia sucede cuando tú generas tensión mecánica, que eso es cuando pues, te quedas cerca del fallo, y cuando acumulas estímulo. Y sabemos que cuanto más estímulo acumules, más hipertrofia vas a generar. Sí que es una curva decreciente, no es que la serie 1, si la serie 1 cuenta de aquí a aquí, la serie 2 no cuenta igual, cuenta un poquito menos, pero no es que la serie 2 cuente esto, sino que cada serie que realizas va contando un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, pero la curva no es así. Que mucha gente piensa que no, es que la primera serie cuenta esto y la tercera serie del entrenamiento cuenta esto ya. No es tan grande la diferencia. Entonces, eh, lo más normal es que progreses menos con un volumen alto, pero tienes que ver cuánto menos. Que también tampoco hay que ser súper rayados con el tema de la sobrecarga progresiva, que yo también he pasado por ahí, pero porque un día tengas una regresión de que palmes una repe o un día no le has podido meter un 95 2,5 a la barra, no significa que ese entrenamiento haya sido perdido. De hecho, que tú mantengas las cargas y imagínate que tú vas hoy miércoles a entrenar, haces un entreno de pierna y mueves 80 en hack. Esos 80 en hack, 3-4 semanas te van a seguir funcionando y te van a producir hipertrofia igualmente. Lo que no puedes hacer es estar moviendo 80 en sentadilla hack 3 meses seguidos. Tendrás que, en esos 3 meses, tiene que haber una progresión. Pero porque no progresemos una sesión o de una sesión a otra, no significa que debamos pensar que estamos estancados o que no está funcionando lo que estamos haciendo. Buenísima respuesta y buenísimo debate. Otra de Sí. las preguntas que tenemos es, ¿cuál consideras que es el grupo muscular que peor entrena a la gente? Uf, qué peor entra la gente. Te diría que la espalda y también el femoral. La espalda y el femoral. Y de hecho creo que cuesta ver femorales grandes y cuesta ver también espaldas completas muy bien desarrolladas. La espalda es que es un músculo muy grande que necesita muchos ángulos para que todos los músculos se estimulen. Y el femoral un poco igual. El femoral es complicado trabajarlo sin inercia, sin empezar a hacer retroversión y anteversión pélvica, que sería meter culo y sacar glúteo. Es difícil que se lleve esa zona estímulo y aparte también pues hay ciertos grupos musculares que generan más dolor trabajarlos o son más complicados o los ejercicios son más tediosos de hacer y pues al final la gente tampoco quiere esforzarse tanto. O sea, no es lo mismo entrenar brazo o entrenar pectoral que lo que puedes sentir en una sesión de pierna o lo que puedes sentir haciendo un peso muerto o lo que puedes sentir entrenando pues, otros grupos musculares que duelen más. Entonces creo que la espalda y la pierna completa o el femoral serían dos de los grupos musculares que más cuesta ver bien desarrollados y que más difíciles entrenar.
Buenísima. Hay muchas que ya has respondido a lo largo de la conversación, como por ejemplo, cómo optimizarías una preparación, que es lo que hemos estado Sí. hablando en el caso hipotético. El tema de los macros también los has mencionado. Tenemos por aquí una pregunta que nos la deja Curl de Ávila. Nos dice, ¿te cayó hate por la preparación de Herrero? ¿Qué protocolos usaste? Porque bueno, la gente no sé si es consciente que Herrero se llevó un título y sacó un físico espectacular. Sí, sacó muy buen físico. Yo estoy contento con las posiciones que tuvo. Luego, de cara al nacional de la WNBF, no fueron tan buenas las posiciones, pero porque había muchísimo nivel. Era su debut y, joder, para la situación y la condición de la que partía, creo que salió todo muy bien. Como Herrero tiene bastantes seguidores, sí que se dio a conocer mucho su preparación y considero que fue bastante observada por el público. Sí que hubo hate, tampoco considero que hubiese mucho hate. Lo único que no fue hasta las últimas semanas de la preparación cuando a Herrero se le empezó a ver realmente con la condición adecuada para competir. Entonces sí que mucha gente pensaba que no llegábamos, que no íbamos a cumplir los tiempos de la preparación. Pero al final todo salió bien, se cumplió y creo que el punto de condición fue bueno para el nivel y su debut. Aún así creo que se puede hacer mejor y si vuelve a competir lo haremos mejor seguro. Y sí, nos cayó algo de hate, pero tampoco una locura o, ¿sabes? Tampoco considero que fuera nada loco. O sea, creo que es el hate propio de hacer cosas, porque cuando haces cosas, pues la gente o sea, si tú cuando abriste el podcast, seguro que tenías algún comentario de que el podcast no iba a llegar a nada, o incluso la gente o te ataca diciéndote que no vas a llegar a nada, o te ataca con tu físico y tu imagen personal. Entonces, y eso sucede cuando haces cosas en cualquier mundillo. Entonces, no me preocupa, no me preocupo en exceso. Matemático y tal cual lo has explicado. Y bueno, tremendo zasca que le metisteis a esos haters, pero bueno, Sí. que es el simple hecho de hacer cosas. ¿Cómo lo gestionasteis? ¿Os llegó a afectar o simplemente lo dejasteis pasar y seguisteis en el objetivo? Eh, si igual hubiéramos estado a más distancia, no sé cómo nos hubiera afectado, porque claro, no hubiera visto tanto a Herrero, pero entrenamos en el mismo gimnasio y vivimos súper cerca, vivimos a 15 minutos. Entonces, casi todas las semanas nos veíamos y eventualmente Herrero venía a mi casa, yo le hacía check físico y eso, y yo le transmitía tranquilidad en cuanto a que yo le veía y le decía, aún el físico no está, tienes grasa que perder, el físico está un poco mermado en cuanto a que se te ve depletado, no está lleno de glucógeno, estás como tienes que estar, o sea, se te ve muy mal porque estás perdiendo grasa, estás con un déficit muy agresivo, haciendo muchos pasos, se encuentra mal, pero la realidad es que luego cuando se sale de ese estado físico y se realiza una supercompensación, se bajan los pasos, se vuelve a comer y demás, pues el físico vuelve a tener ese look que tenía antes, con la piel muy pegada, con venas, con esa dureza muscular, pero claro, para llegar a eso hay que pasar por días o semanas que no te ves tan bien y el físico se ve un poco peor. Pero el plan que establecimos se estaba cumpliendo y yo confiaba en Herrero, él confiaba en mí. De hecho, algo muy bueno es la cantidad de información que nos dábamos y por eso yo creo que salió todo así, porque teníamos un plan y lo seguimos hasta el final. Perfecto. Y buenísima respuesta. Y bueno, ya vimos el resultado, así que mi más sincera Sí, enhorabuena para ambos. Ya se la di a Nacho. Y gracias. para terminar con la última pregunta que nos han dejado los invitados, esta me recuerda un poco, no sé si conoces el término cangrejo violinista, estos que tienen una pinza enorme y otra un poco más pequeña. Sí, ¿Cómo compensar descompensaciones vale. entre un brazo y otro? Vale, por lo general, yo siempre en los ejercicios, bueno, te diría con ejercicios unilaterales, obviamente, pero los ejercicios unilaterales se pueden empezar por un lado o por otro lado del cuerpo. Entonces, intenta empezar los ejercicios unilaterales, en este caso de brazo, siempre por tu lado más débil. Eso es lo básico, lo primero. Luego, aparte, empezar por el lado más débil, ¿por qué? Porque estás más fresco. O sea, si tú empiezas por el lado débil, le vas a aplicar mayor intensidad que si realizas tu lado fuerte y luego te vas al lado débil y encima el lado débil lo dejas de segundo. Entonces, siempre a lo que dejes primero le estás dando prioridad. Luego siempre puedes aumentar el volumen de entrenamiento ligeramente en número de series de grupo muscular rezagado, realizando trabajos unilaterales, o con el grupo muscular débil, imagínate que tu brazo débil es el derecho y el fuerte es el izquierdo, pues con el débil eh, llegar a ese RIR 0 y con el fuerte quedarte igual a RIR 1 o RIR 2, para que el estímulo que obtienes con tu grupo muscular fuerte sea un poco más bajo que obtienes con tu grupo muscular débil. Y así intentar un poco que poco a poco, sesión a sesión,
se vaya equiparando. Y se equipara. De hecho, lo puedes probar que si tú en un jalón unilateral empiezas siempre por tu lado izquierdo, al final el lado izquierdo se te acaba poniendo un pelín más fuerte que el lado derecho. No te digo que esto vaya a suceder en un mes, pero si te tiras así 7 meses, igual cuando lleves 7 meses dices, joder, este lado que era el débil, ahora ya tiro lo mismo que con el otro o incluso tiro más. A mí me ha sucedido y a gente que llevo le ha sucedido. Entonces creo que es una buena estrategia para compensar cuando tienes un grupo muscular más débil que otro o más rezagado. Para evitar que esto se nos desequilibre, Sí, ¿sería recomendable comenzar una semana para una persona equilibrada hablo, comenzar sí. una semana con el brazo derecho y otro con el izquierdo o no tendría sentido? Si estás equilibrado, se podría hacer así. Se podría ir alternando o incluso alternar las series o lo que fuera y hacer una serie por un grupo por un lado, otra serie por otro lado. Pero lo mejor sería empezar una sesión, alternarlo semanas, eso sería lo mejor. Y luego también, si tienes una descompensación, puede que venga de una mala ejecución, que no lo he comentado. O sea, he dado la solución a la descompensación, pero lo mejor para no tener una descompensación es evitar lo mejor para no tener que corregirla es evitar tenerla. Entonces, ¿cómo evitas tener esa descompensación? Lo evitas realizando los ejercicios con la mejor técnica posible, porque a veces en los unilaterales solemos tirar más con un lado que otro, o incluso los ejercicios bilaterales, por tu anatomía, porque no todos tus huesos son igual de largos, y no todas las articulaciones y músculos, y no somos exactamente homogéneos, no, Simétricos. simétricos. No somos exactamente simétricos nuestros dos hemisferios, entonces es normal que tengas pues lo típico. Vas a hacer una sentadilla o una hack y notas que hay un pie que se te queda un poco más adelante que el otro. Bueno, a priori no es algo negativo, pero si la diferencia es que un pie se te queda aquí y el otro pie está aquí, posiblemente tengas un problema pues o con la flexibilidad del tobillo o un problema de movilidad de cadera y tengas que atender también a eso y darle la importancia a eso que se merece. Porque igual una sesión no va a pasar nada, pero si todas las sesiones las haces con una mala técnica, pues al final te vas a quedar desbalanceado. O ya no desbalanceado, sino producir una lesión, que muchas veces es que una lesión viene también por eso, porque has realizado más fuerza con un lado que otro, se han descompensado las fuerzas y ha habido mucha carga que ha ido a parar a una articulación o a un músculo determinado y ha roto. Perfecto. No sé cómo vas de tiempo, porque nos habían dejado alguna pregunta más los invitados. Dale si quieres unas cuantas más. Vale, perfecto. Pues te Sí, tiro otras dos y sí, perfecto. una, una de ellas es, ¿recomiendas utilizar banda en la jaca? Vale, banda reversa en la hack, que bueno, la banda la puedes poner desde el suelo y ponerla a los pines, que eso sería poner la banda normal y corriente, o banda reversa, que es como la pone la mayoría de la gente, que la ponen arriba. De ambas maneras, digamos que donde más tensión habría sería arriba y donde menos tensión habría sería abajo. Si tú pones la banda desde abajo, la banda se va a tensar cuando estés arriba, entonces arriba te da mucha carga y abajo la banda no está tensa. Y si la pones reversa, vas a poder meter más kilos, pero la banda lo que va a hacer es que cuando tú estés abajo se va a estirar y te va a ayudar. ¿Esto qué hace? Para la gente que no lo sepa, acomoda el perfil de resistencia, hace que el perfil de resistencia sea más lineal durante toda la serie y te ayuda a salir de abajo del estiramiento, que es donde más te cuesta a priori. Entonces, ¿esto va a hacer que te pongas más fuerte? No va a hacer que te pongas más fuerte. Lo que puede hacer es que saques más repeticiones por series, porque el perfil de resistencia está acomodado, el perfil de resistencia de la máquina está acomodado al perfil de resistencia del músculo. Pero esto no significa que por sí te vaya a poner más fuerte, sino que simplemente el perfil de resistencia del ejercicio se acomoda al músculo. Y eso hace que saques más repeticiones y demás. Y que durante la ejecución cada repetición se sienta muy lineal. No se sienta tan agresiva en un tramo de movimiento y luego hay otro tramo de movimiento que se siente más fácil. ¿Cuándo es muy interesante utilizar estas bandas? Cuando tienes una lesión de rodilla o de aductor y abajo, que es donde más tensión hay, te genera molestia y esa banda de resistencia te ayuda a quitar algo de resistencia de esa zona. Así el aductor o la rodilla, pues le liberas de tanta resistencia. Si no tienes ninguna lesión, yo no te recomiendo usarla porque sí, sino que la uses porque, no sé, vas a hacer hack 2 días y quieres que tenga una diferencia entre la sesión A, que haces hack sin goma, y la sesión B, que haces hack con goma. O algo así, pero a priori no tienes por qué usarlo y no es algo que te vaya a poner más fuerte. Simplemente es entender el contexto y saber cuándo utilizarla. Vamos con otra. Nos preguntan, ¿qué opinas acerca de utilizar coderas o rodilleras? Pues mira, yo nunca he utilizado coderas ni rodilleras. De hecho, nunca me he puesto unas coderas ni unas rodilleras. Cinturón sí. La codera o rodillera
Si es una codera rodillera buena, una marca SBD o una marca Incer, que son marcas conocidas en Power y te genera mucha presión, esa presión en la articulación lo que va a hacer es que esté más estable. Esa estabilidad te va a ayudar a mover más kilos, incluso si la venda, perdón, vendas que se ponen en Power, porque hay gente que en vez de usar rodillera o codera, utiliza directamente una venda. Si es muy, 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 muy fuerte, lo que va a hacer también es que rebotes un poco abajo, o sea, eso acumula energía elástica y luego cuando subes, esa energía te la devuelve y digamos que del hoyo de abajo sales más sencillo. Yo no es que considere que no son útiles, sí que son útiles, pero vas a mover más kilos como consecuencia de llevarlas. No es que tu músculo esté moviendo más, sino que tienes un accesorio que te ayuda a mover más. Entonces, en el culturismo creo que no es del todo interesante porque estás moviendo más porque llevas eso, pero si te lo quitas, dejas de moverlo. Entonces, realmente no es que al ponértelas y mover más te lleves más estímulo, sino que estás moviendo más porque llevas eso. Ya está. Otra cosa es que me dijeras, voy a usar un cinturón en la sentadilla porque tiendo a inclinar el torso y al final con el cinturón me puedo mantener más vertical o el cinturón me ayuda a estar más estable y con el cinturón saco 3 repeticiones más. Bueno, eso lo puedo entender porque al final estás sacando 3 repeticiones más, pero las están haciendo tus cuádriceps. Entonces, eso pues tiene sentido. Entonces ya depende un poco lo que... También la venda o la rodillera o la codera da mucho calor en la articulación y cuando la articulación está caliente pues te notas más seguro, te notas más confiado, hay un efecto placebo en ti y inconscientemente pues puede hacer que muevas más. Entonces hay un montón de posibilidades de si las quieres usar o no. Te tendré que volver a llamar para otra entrevista porque como aquí hay la hostia de preguntas para ti, te No habrá podríamos sacar problema, otro no podcast. hay problema. Voy a pasar a la pregunta random, que la escogen también los seguidores del programa, pero no saben a qué Venga, invitado la realiza. En vale. este caso, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tienes actualmente en press banca o en el banco? Puedes responder la que quieras. Eso, mira, ¿Cuánto aquí la tengo en peña press está muy banca? loca. Vale. Hostias. Vale, pues ¿cuánto tengo en press banca? Eh, Actualmente solo hago press banca inclinado, ¿vale? Y press banca inclinado trabajo con unos 100, 110 kilos, por lo que yo creo que a repeticiones. Entonces, de 1 RM en banca inclinada, igual unos 130, 120 podría hacer. Y en banca plana yo creo que me quedaría sobre 150. No creo que tenga más de 150 o así. Soy bastante alto y tengo los brazos muy largos. Y en los empujes justos no creo que sea un movimiento en el que tengo mucha fuerza. O sea que en banca plana de RM tendré 150. Sí. Joder, estás No es, fuerte no- de no- cojones. sí, pero yo lo pienso y tampoco es mucho, porque tú lo sabes, hay gente que es power, que pesa 80 kilos y que te mueve 180 o 200 kilos en Sí, power. tío, pero tú tienes los brazos larguísimos, me refiero. Ya, La tengo los brazos palanca que largos. tienes que Sí, sí, hacer, sí. cuidado. Te quería preguntar, Luis, esto a nivel personal. Sí. ¿Tiene que entrenar de una manera distinta, dado que a ti te respetamos tanto en el sector del culturismo natural como en el convencional? ¿Tiene que entrenar distinto una persona que utilice farmacología de una persona que no la utilice? No, porque es que la fisiología es para todos la misma. Igual que en el caso de un hombre o una mujer, en el caso de una persona que utiliza farmacología, una persona que no, el músculo crece ante un estímulo y ante tensión mecánica. Entonces, eso va a ser lo que le produzca hipertrofia. Sí que es cierto que si utilizas anabólicos, pues tu síntesis proteica se ve aumentado. Luego, dentro del mundo de la farmacología, hay sustancias que te ayudan a recuperarte antes, que te ayudan a tener mayor salud de las articulaciones y demás. Entonces, por lo general, digamos que podrías entrenar más o te recuperarías más si utilizas farmacología. Pero por otro lado, como te vuelves tan fuerte, el estar tan fuerte hace que también cada vez que entrenes muevas muchos kilos, generes mucha inflamación y no puedas entrenar con una frecuencia tan alta o tengas más molestias y demás. Entonces, es un arma de doble filo. Yo creo que todos deberíamos entrenar igual, pero se tiene que ir adaptando el entrenamiento y priorizando acorde a cada momento de nuestra vida y cada etapa en la que estemos. Sobre todo, lo que más cambia, mira, yo le llevo el entrenamiento y la nutrición a atletas naturales y luego a atletas que utilizan farmacología yo les llevo únicamente el entrenamiento y hay un segundo preparador, que es su preparador original, a mí me suelen contratar después, es el preparador que les lleva la nutrición y la farmacología. Yo lo que les pregunto cuando les voy a pautar el entreno es, yo lo que quiero saber para saber cuánto volumen de entrenamiento te debo poner y cuánta intensidad tenemos que aplicar es si estás usando más o usando menos
y saber si estás comiendo más y comiendo menos, porque esas dos son las variables cuando utilizas farmacología que van a dictaminar cuánto te recuperes, lo que uses y lo que comas. Y cuando eres una atleta natural, únicamente tienes la variable de lo que comas. Entonces, no es que tampoco vayas a hacer el doble de volumen de entrenamiento. A lo mejor toleras un poco más porque estás usando farmacología, pero la fisiología y lo que tienes que hacer a nivel ejercicios, a nivel series, es que es igual. Es exactamente igual. Es que como de farmacología no tengo ni puta idea, pues digo, no Ya. sé si quizás a la hora de utilizar X sustancias se incrementa tanto la fuerza y hay que adaptarse o... Sí que se incrementa mucho la fuerza. O sea, cuando utilizas farmacología, la farmacología lo que hace es que aumenta la síntesis proteica, aumenta la capacidad que tú tienes para generar masa muscular. Es un multiplicador. Si tú vienes haciendo 10 y lo multiplicas con la farmacología, pues te vas a poner muy fuerte. Por eso hay gente que utiliza farmacología y no se pone fuerte, porque si tú multiplicas por cero, es cero. Entonces, previamente tiene que haber un esfuerzo tuyo ya y una disciplina previa para cuando añadas esa farmacología se multiplique. Y ganas mucha fuerza de golpe, ganas mucha masa muscular. Eso hace que tengas que llevar cuidado con las progresiones también, no volverte loco. No puedes de golpe meterle a un ejercicio de 50 kilos porque tus músculos lo van a tolerar, pero tus tendones y articulaciones no. Entonces, a priori todos tenemos que entrenar igual porque la fisiología es la misma, pero sí que debes controlar las sobrecargas, los tendones, las articulaciones y vigilar ciertas cosas cuando te vuelves muy fuerte al usar farmacología. Eso es cierto. Y al final, la sobrecarga progresiva infinita es irreal. O sea, si la sobrecarga progresiva fuera infinita, pues tú empezarías haciendo 200 kilos en sentadilla y harías 300, luego harías 400, luego harías 500 y no es así. O sea, la progresión es muy lenta, uses o no uses, y hay momentos de regresión y demás, y tienes que ir vigilando para no romperte y para no lesionarte. Sobre todo cuando usas farmacología, porque el progreso se dispara. Claro, ahí quería yo llegar porque hace Sí, unos años escuché a Alfredo hablar claro, acerca de esa sensación antigravitacional, ¿no? De que como claro. que todo te pesaba mucho menos y digo, claro, a nivel tendinoso, hasta que se genere esa adaptación, por Exacto. mucha fuerza que tengas a nivel muscular, puedes prepararte un desgarro importante. Exacto. Sobre todo esto sucede porque los esteroides funcionan, van en tu sangre, entonces a los músculos llegan muy bien, pero las articulaciones y los tendones, que les llega mucha menos sangre, no tienen el mismo potencial de hipertrofia que un músculo. Entonces, digamos que tu músculo va a esta velocidad de hipertrofia, pero el tendón y la articulación va un poco por detrás. Entonces, como tú comentas, si no estás adaptado, pues y metes una carga la cual tu tendón no puede romper, tu tendón se va a romper. Y si metes una carga que tu articulación no puede soportar, tu articulación se va a romper. Por eso habrás visto 1000 vídeos de gente que usa farmacología que se ha roto un pectoral, se ha roto rodillas o se ha roto un bíceps. Es muy común y es por eso. Antes de terminar, Luis, me gustaría preguntarte qué próximo invitado te gustaría ver en el programa y qué pregunta le realizarías. Vale, ¿a Julio lo habías traído ya? Pues mira, con Julio, tío, estuve hablando, íbamos a Sí. grabar, lo que pasa que él quería hacerlo presencial. Claro, ahora se nos Ah, complica porque él no está en ya, España. claro, Entonces, y yo de hecho, cuando se suba esto, probablemente esté en Bali. Entonces, a ya. ver cómo lo hacemos para organizarnos. No obstante, le mandaré la invitación de nuevo, a ver si le apetece hacerlo online. Yo te diría Julio y también te diría Fermín. Fermín, que te lo he mencionado antes en la conversación, Fermín Sánchez. Eh, es un chico que sabe muchísimo y creo que puede ser muy, muy interesante que lo traigas. Julio te puede hablar de cualquier tema, le puedes preguntar sobre entrenamiento, sobre nutrición, sobre política, geopolítica. Fermín también, Fermín es experto en hipertrofia, Julio sobre todo farmacología, nutrición. Entonces, estos dos creo que son buenos invitados. Y si traes a Fermín, si traes a Fermín, pregúntale sobre el sobreentrenamiento. Y si traes a Julio, sobre política, te diría. Alguna pregunta así de política. Si no, como harás el preguntas y respuestas y lo veré yo en tus historias, te haré yo la pregunta. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Y así que lo Luis. veo. Ha sido Nada, lo una mismo digo. pasada tenerte por aquí. La verdad que te tengo muchísimo respeto y creo que eres una persona que de Gracias, aquí a Alex. unos años diremos, esto lo teníamos en España y muchas veces, no sé, no es valorar, porque la gente sí que te valora, pero quizás si esto lo viéramos en Estados Unidos diríamos, mira, Yes Nipar, y Seguro, no creo que sea muy seguro, dispar tu opinión a la de él. Así que seguro. muchas gracias y bueno, la despedida es tuya. Gracias a ti, Alex. Nada, gracias por haberme traído al podcast. Bueno, llevamos un montón de tiempo queriendo hacerlo y costó que nos pusiéramos de acuerdo. Y precisamente por Pedro y por Nacho, que estuvieron aquí y me dijeron que habían estado y que me habían mencionado, pues al final yo también me animé y dije, joder, voy a ir, que lo tengo ahí pendiente. Y nada, que he pasado un rato muy bueno contigo, que llevo viendo tu podcast un montón de tiempo y estás trayendo a gente muy, muy buena, que sigas así porque
esto es lo que hace que suba el nivel y es lo que hace que entres a Instagram y, joder, tengas un montón de información súper sintetizada y condensada y de gente que lleva un montón de años entrenando y rompiéndose la cabeza y la dejan aquí en el podcast de forma súper clara, concisa, con las preguntas que haces y demás. Así que nada, que creo que es una gran labor y nos da la oportunidad también a nosotros de darnos a conocer y ganamos todos. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Luis. Y bueno, a Nada, los que a ti. nos estéis escuchando, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chao.